El tema que en esta ocasión se nos ha solicitado abordar se refiere a uno de los tópicos, a una de las problemáticas de mayor interés dentro del esquema constitucional peruano. Pero a la par, y hay que decirlo también con toda sinceridad, se trata de uno de los temas que mayores debates, que mayores contrastes de opinión ha generado en el ámbito de la doctrina y también, esto lo reitero y lo voy a ratificar, en el ámbito de la jurisprudencia. Nos estamos refiriendo, reitero, concretamente al tema referido a la jurisdicción comunal y a las relaciones de cooperación jurisdiccional entre la jurisdicción ordinaria, lo que se entiende por jurisdicción propiamente ordinaria, y la jurisdicción especializada de tipo comunal. La primera pregunta en ese escenario que tenemos que hacernos es la relativa al reconocimiento de la jurisdicción comunal en la perspectiva del esquema constitucional. ¿Cuándo es que concretamente aparece reconocida o cuándo es que por primera vez se habla en nuestro ordenamiento constitucional peruano o en nuestro constitucionalismo peruano de una jurisdicción comunal? Bueno, sobre lo primero hay varias cosas que decir, pero debe partirse del hecho de que para nuestro derecho constitucional peruano, el tema de la existencia de una jurisdicción comunal recién aparece expresamente reconocido con la vigente Constitución del año 1993. Antes de dicha fecha, correcto, antes de dicho momento, no existió tratamiento alguno en la perspectiva rigurosamente constitucional. Efectivamente, si nosotros exploramos, ¿no?, la evolución de nuestro constitucionalismo y aterrizamos concretamente en las diversas constituciones que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, puede decirse que el tema relativo, ¿no?, a las vivencias o a los escenarios referidos a la vida propiamente comunal recién aparecen por primera vez regulados en constituciones como las de 1920, ¿no?, y la Constitución de 1933, correcto. En la Constitución de 1920, vía su artículo 41, al igual que en la Constitución de 1933, vía sus artículos 207 y 208, se hablaba, ¿no?, referencialmente de una propiedad indígena, como referida, ¿no es cierto?, a la propiedad que tenían las comunidades, ¿no es cierto?, de personas que residían a su vez en determinados contextos, ¿no?, o en determinados espacios en los cuales evidentemente podía predicarse una vida comunitaria. Correcto. Y se utilizaba ese término indígena porque era el que en ese momento estaba muy en boga. Correcto. Posteriormente se habla, a partir de la Constitución del año 1979, de comunidades campesinas y nativas. Y ahí el tratamiento ya es mucho más amplio, ahí es mucho más pormenorizado, mucho más analítico, como puede verificarse si ustedes revisan los artículos 161, 162 y 163 de dicha Carta Política. Es más, en ese momento ya se empieza a hablar de autonomía de la vida comunal, de autonomía en el ámbito de las comunidades campesinas y nativas, pero todavía no se habla, todavía no se hace referencia a la existencia de una jurisdicción propiamente comunal. ¿Dónde es que aparece eso recién? Reitero, con la Constitución del año 1993, con lo cual evidentemente la primera conclusión o la primera apreciación que podríamos formular es de que el tema de la jurisdicción comunal, desde el punto de vista normativo constitucional, es un tema rigurosamente contemporáneo, ¿correcto? No es un tema antiguo, no es un tema que respecto del cual se pueda reclamar una cierta tradición desde la perspectiva rigurosamente jurídica, desde la perspectiva del reconocimiento propiamente jurídico. Correcto, entonces lo que corresponde es verificar más bien, como ya hemos adelantado, si a partir del reconocimiento que de la jurisdicción comunal se hace en la Constitución de 1993, se puede hablar de un tratamiento especializado, de un tratamiento completo o integral, o de repente de un tratamiento que de pronto puede presentar algunas falencias. Empecemos entonces, obviamente, por explorar el tratamiento de la jurisdicción comunal, pero concretamente ya referido a la vigente Carta Política. Bueno, en principio lo que hay que decir es lo siguiente, que la facultad de administrar justicia, sea para resolver conflictos o sea para determinar situaciones jurídicas, normalmente y en todos los estados, suele ser conferida al Poder Judicial. Y aunque dicha premisa es la regla general,
ello no significa que la misma, sin embargo, no pueda admitir eventuales excepciones. A pesar, en otras palabras, de que la facultad de administrar justicia normalmente hace referencia a lo que el poder judicial de determinado país suele hacer, repito, esa regla, sin embargo, insisto, admite determinadas y eventuales excepciones. Es lo que ocurre con el ordenamiento constitucional peruano, ¿no? Con nuestro modelo propiamente constitucional, en que junto con el reconocimiento de una jurisdicción típicamente ordinaria a cargo del poder judicial, se aceptan también ciertos ámbitos de jurisdicción más bien especializada, como ocurre, por ejemplo, desde una perspectiva rigurosamente material con la denominada, ¿no?, jurisdicción militar policial, ¿no?, antiguamente conocida como jurisdicción militar, y también, ¿no?, con la jurisdicción arbitral. Correcto. Eso desde una perspectiva especializada material, ¿no?, existe, y existe como excepción al esquema de una jurisdicción ordinaria. Pero también existen excepciones de tipo orgánico, es decir, se acepta la posibilidad de que órganos distintos al órgano propiamente judicial puedan también cumplir con una función de administrar justicia, solo que en determinados ámbitos de carácter especializado. Eso ocurre concretamente con el Tribunal Constitucional, que como ustedes saben, retiene la mayor parte de la facultad de administrar justicia específicamente en materia constitucional, y también ocurre con el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene la facultad de administrar una justicia especializada, pero en el ámbito propiamente electoral. En el caso de la jurisdicción específicamente comunal, ¿no? Podemos hablar de una situación bastante sui generis, pues no se basa esta última en elementos exclusivamente materiales y formales, sino que a su vez los mismos tienen un fuerte componente de carácter social a la par que cultural. Es decir, no solo se toma en cuenta elementos propiamente jurídicos cuando se habla de la jurisdicción de carácter comunal, sino también de elementos extrajurídicos que, aunque no son excluyentes, ¿correcto?, de los primeros, sí son en muchos casos esenciales. Dicho en términos diferentes, lo jurídico en el ámbito de la justicia comunal puede decirse que es importante, pero igual de importante son los factores de carácter cultural, de carácter histórico. Correcto. De acuerdo con lo que establece nuestra Constitución, la actualmente vigente, vía su artículo 149, se establece, y esta es una idea que seguramente ustedes la han podido de alguna manera revisar en más de una oportunidad, se establece que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, conforme con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. Agrega el mismo precepto que la ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial. Bueno, pues, sin prejuicio de que analicemos a lo largo de esta disertación los principales aspectos que se desprenden del citado dispositivo constitucional, debe recordarse que desde fecha bastante temprana, nuestro Tribunal Constitucional, vía una serie de ejecutorias, aquí voy a citar algunas de ellas, por ejemplo, el expediente 7009-2013, ¿no? Habeas corpus, 3947-2022, también habeas corpus, o 1622-2022 habeas corpus, ha sido bastante enfático nuestro Tribunal Constitucional en sostener que la jurisdicción especializada en el ámbito de la vida comunal tiene por sustento principal la multiculturalidad, o si lo prefieren, la pluriculturalidad de nuestro país, constituida esta última por diversas culturas y modos de concebir la realidad, cada uno de ellos con su propia historia y desarrollo. Es decir, para la visión del Tribunal Constitucional, el fenómeno de la multiculturalidad es un fenómeno incidente, determinante en el origen de una jurisdicción propiamente comunal. No se trata simplemente de la idea de ofrecer una connotación especializada a un determinado tipo de administración de justicia, sino en reparar de que esa fórmula especializada responde a unas determinadas peculiaridades, a unas determinadas motivaciones enraizadas en la cultura, en la historia, en la tradición de un determinado país y en particular, ¿no?, de un determinado grupo humano. Efectivamente,
El expediente, por ejemplo, 3947-2022 habeas corpus, ¿no? En el cual fue emitida una sentencia muy importante que les sugiero, les aconsejo, de que la revisen con bastante atención. Establece textualmente algo que les voy a leer aquí porque es muy importante y sobre lo cual vamos a reflexionar bastante. Dice el Tribunal Constitucional en dicha ejecutoria que la existencia de una jurisdicción de naturaleza comunal reconocida en el artículo 149 de la Constitución no solo representa un gran avance a la luz de los enfoques con los que debe concebirse la administración de justicia contemporánea, sino que va de la mano con el reconocimiento de lo que la misma norma fundamental y la jurisprudencia expedida conforme a ella han venido en denominar como multiculturalismo, traducida esta última orientación en el pleno respeto a la diversidad y el pluralismo cultural que nuestra Constitución acertadamente auspicia y por supuesto garantiza, lo cual desde el punto de vista político representa una auténtica política de Estado y desde el punto de vista jurídico un bien de incuestionable relevancia. Agregando adicionalmente que lo que la jurisdicción comunal pretende, más allá de propender a la necesidad de diversificar los enfoques en torno a la resolución de conflictos, es la idea de reconocer la existencia de distintas culturas y modos de concebir la realidad, que parten de la historia y el desarrollo de los grupos humanos existentes al interior de nuestro territorio, en todos los sectores o ámbitos que el mismo abarca. Lo que el Tribunal Constitucional en el fondo nos está diciendo es de que el Perú, ¿no es cierto?, ¿no? Es un país muy peculiar, donde no solamente nos encontramos con un solo modo de concebir las cosas, con una sola cultura, con una sola visión, con una sola lectura de la realidad toda la vida, sino que hay diversos enfoques, hay diversas maneras de entender que tienen su origen en la existencia de diversos grupos humanos. Correcto. No somos una nación rigurosamente hablando en el sentido estricto del término, sino más bien una nación de naciones. Eso explica, ¿no?, esa existencia de ese pluralismo o ese multiculturalismo, correcto, que a su vez da origen a este fenómeno o esta tendencia que evidentemente no es otra que la de recoger primero, ¿no?, la autonomía plena en la vida comunal y por supuesto como correlato de ello la posibilidad de que exista una jurisdicción de carácter nítidamente especializado. Entonces, en este tema hay que reparar con mucho cuidado, porque cuando hablamos de jurisdicción comunal no estamos hablando del mismo fenómeno que se presenta en la jurisdicción arbitral o en la jurisdicción militar, donde es per se el tema de la especialidad el que impone la pauta en la existencia de una determinada jurisdicción. Tampoco estamos hablando, ¿no?, de la jurisdicción constitucional o de la jurisdicción electoral, que por los perfiles, que por las características, ¿no es cierto?, de la labor interpretativa que ahí se realiza, también imponen un esquema de raciocinio material en la forma como se administra justicia, sino que en el ámbito de la jurisdicción comunal hay un factor que es todavía mucho más importante, que no solamente repara en una lectura propiamente jurídica, sino en un fenómeno de carácter profundamente sociológico. Eso, por si acaso, hay que tomarlo y tomarlo muy en cuenta. Otro de los aspectos que también hay que tomar en cuenta y sobre el cual ha hablado mucho, ¿no?, en la jurisprudencia constitucional es el relativo a la autonomía comunal o a la denominada autonomía comunal. Fíjense ustedes, si ustedes revisan con cuidado el artículo 149 de la norma fundamental, al cual ya le hemos pasado revista, se van a percatar de que por ningún lado utiliza el término autonomía. Correcto, entonces eso podría llevar, por ejemplo, a una conclusión errónea. Un momentito, como no se habla de autonomía en la jurisdicción comunal, entonces eso significa que la Constitución está descartando dicha posibilidad. No es exactamente así. El Tribunal Constitucional ha sostenido enfáticamente que aunque no se habla expresamente de una autonomía en la forma como se administra la jurisdicción especializada en materia comunal, correcto, esa condición, en buena medida, le es consustancial a la naturaleza, ¿no?, de la vida comunal y responde al solo hecho de que se reconozca su desenvolvimiento, en este caso el de la jurisdicción comunal, a partir de lo que representan sus propias reglas y las prácticas consuetudinarias que le sirven de sustento. Es decir, la autonomía no nace como algo expreso, la autonomía es producto ¿de qué? Del tipo de justicia que se va a brindar a nivel de las comunidades, ¿no?, tanto campesinas como nativas. Perdón, ¿no? Evidentemente, la idea de una autonomía no necesita estar escrita para entenderse como importante o trascendental. Es algo que es consustancial a la propia labor que evidentemente deriva del propio estatus que tiene
la jurisdicción comunal a nivel constitucional. Dice nuestro Tribunal Constitucional, por eso, lo siguiente: como una manera de fortalecer los alcances que tal variante jurisdiccional supone, se refiere a la jurisdicción comunal, se le dota de autonomía en su ejercicio, entendiendo esta última como una capacidad para autodesenvolverse con sujeción a sus propias reglas establecidas a partir de las consideraciones materiales de lo que representa el Estado pluricultural aceptado per se como uno de los contenidos esenciales de nuestra Constitución. Esto también lo señala o lo establece el Tribunal Constitucional vía la ejecutoria 3947-2022-HC. Entonces, en el fondo, más que preocuparnos por si la autonomía fue o no expresamente reconocida, tenemos que evidentemente derivar, ¿no?, implícitamente esa característica de la propia configuración del propio origen y sobre todo del tipo de justicia que administra, ¿no es cierto?, este tipo de variante especializada en el ámbito jurisdiccional. Eso es muy importante tomarlo en consideración. Por lo demás, son sucesivos, ¿no?, constantes, los fallos del Tribunal Constitucional, donde se da por sentado, ¿no?, que la característica de autonomía es una garantía implícita, ¿correcto?, a la situación, ¿no?, que gira alrededor precisamente de esta variante de administración de justicia. Otro tema, y probablemente el tema vital, capital en el ámbito de la jurisdicción comunal, es el relativo a los límites en el ejercicio de dicha función, que está fuera de toda discusión que la jurisdicción comunal es vital, es importante, es trascendental, y que evidentemente, ¿no?, debe propender el Estado a fortalecerla, a garantizarla y a promoverla, está fuera de toda duda. Pero el tema es de que no se trata simplemente del reconocimiento de una función, ¿no?, de una manera, ¿no es cierto?, discrecional, ¿no?, y también apuntando hacia un parámetro de funcionamiento, de desenvolvimiento libérrimo o también discrecional, sino que el ejercicio de la función, ¿no?, de administrar justicia en el ámbito de la vida propiamente comunal se encuentra circunscrito a determinadas garantías, a determinados límites, a determinados parámetros, siendo el más importante y esencial de todos ellos el relativo al respeto por los derechos fundamentales. ¿Qué significa ese mensaje? Significa básicamente lo siguiente: que muy a pesar de lo trascendental, muy a pesar de lo importante que pueda revestir esta importantísima atribución reconocida en cabeza de quienes ejercen la jurisdicción de carácter comunal, ello no significa de que no tenga parámetros en cuanto a su manera de ponerse en práctica o en cuanto a su manera de ejercerse. ¿Por qué? Porque en cualquier caso, y más allá de que la manera como se pone en práctica esté de alguna manera vinculada a las prácticas, a las costumbres, o como dice la Constitución, al derecho propiamente consuetudinario de cada comunidad, no significa evidentemente desconocer algo que es esencial en lo que representa el soporte o la visión de todo Estado constitucional de derecho. ¿Qué cosa es lo esencial en todo Estado constitucional de derecho y en cualquier ámbito, incluidos los de carácter jurisdiccional? El respeto por los derechos fundamentales. No nos olvidemos que el Tribunal Constitucional ha dicho en innumerables ocasiones y refiriéndose a todo tipo de ámbitos que el discurso en materia de derechos fundamentales no admite exclusión alguna. Y muy a pesar de que se reconozcan ámbitos especializados, que de hecho los hay, dentro del marco de lo que representa un Estado constitucional de derecho o dentro de la diversidad de instituciones, ¿no?, o ámbitos en los cuales obviamente el Estado admite una posibilidad de desarrollo o de prácticas, eso no significa desvinculación de la temática de los derechos, con lo cual el mensaje de respeto por los derechos fundamentales no se convierte en un simple desideratum o en un simple mensaje de buenas intenciones o de buenas voluntades. El mensaje de respeto por los derechos fundamentales se convierte en pieza clave en la manera como debe entenderse, asumirse, pero por sobre todo desenvolverse la jurisdicción comunal. Dicho de manera distinta, jurisdicción comunal sí, pero no desvinculación del discurso por los derechos. Eso naturalmente plantea una serie de problemáticas, que aunque en esta primera ocasión no la vamos a poder ver de una manera tan analítica, probablemente vamos a tener una segunda sesión para ello, sin embargo se traduce en el siguiente mensaje. Cualquiera que sea la controversia, cualquiera que sea el conflicto que se plantee en el ámbito de la jurisdicción comunal, ¿no?, a pesar de que el mismo debe ser resuelto conforme a los criterios, conforme a los parámetros, conforme, ¿no?, a las visiones que se tenga respecto de la vida en comunidad,
Eso no significa desvincularse o aislarse de lo que representan los derechos fundamentales. Pero el punto esencial es determinar en qué medida esos derechos fundamentales van a tener gravitación, ¿no?, en lo que representa el ejercicio de tan importante atribución como la relativa a la jurisdicción especializada comunal. Porque claro, evidentemente, asumir de que el discurso en materia de derechos en la vida común y corriente de los ciudadanos es uno, no necesariamente significa que sea repetitivamente el mismo, ¿no?, o matemáticamente igual al que se le da en la vida propiamente comunal. De hecho, en la vida comunal hay ciertas prácticas, hay ciertas costumbres en las cuales evidentemente el tema de los derechos puede ser visto desde una perspectiva que, aunque no necesariamente tiene que ser opuesta, sí tiene que ser vista conforme a los modelos, conforme a los criterios, conforme a los parámetros propios de la vida comunal. Y es ahí donde se plantea una enorme discusión. ¿Qué tanto del discurso de lo que nosotros entendemos por normalidad en materia de derechos puede ser asimilable, entendible, receptivo por parte de la vida comunal? Este es un tema sobre el cual obviamente la justicia no ha tenido que hacer profundas indagaciones, porque evidentemente no siempre el mensaje en materia de derechos suele ser exactamente el mismo. Basta con poner un ejemplo: el concepto de debido proceso, que es propio, ¿no es cierto?, del derecho con el que nosotros nos identificamos, es un concepto que, si bien admite una tradición, si bien admite una receptividad en el ámbito de la vida comunal, no es matemáticamente igual, y no lo podría ser porque evidentemente se trata de visiones diferentes en torno de lo que representan ciertos atributos fundamentales. Desde luego, eso no significa renunciar a derechos, ni tampoco significa neutralizar el contenido esencial de los derechos, pero sí significa en buena forma, ¿no?, adaptar el mensaje de lo que representan los atributos fundamentales de la persona a las peculiaridades de cada visión, ¿no?, o de cada cosmovisión cultural en el ámbito de la vida propiamente comunal. Eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Sobre el particular, es bueno siempre recordar que nuestro Tribunal Constitucional también, vía nuestra jurisprudencia, se ha ocupado del tema, justamente del escenario, ¿no?, de entendimiento de lo que representa el mensaje de los derechos en la vida propiamente comunal. Y efectivamente, el tribunal nos ha dicho lo siguiente: si bien el artículo 149 de la Constitución deja establecido el reconocimiento de la jurisdicción comunal en los términos que antes se ha descrito, establece a su vez y con toda nitidez que la misma debe ser ejercida de una forma tal que no colisione con los derechos fundamentales de la persona. Esto es, coloca a estos últimos, es decir, a los derechos, como punto central de obligada referencia cuando de llevarla a la práctica se trata. La invocación al respeto de los derechos fundamentales por parte de la jurisdicción comunal no es ni representa un simple desideratum carente de contenido objetivo o sujeto a la libre discrecionalidad de quien pone en práctica el ejercicio de la concebida facultad, es decir, de la jurisdicción comunal. Se ha dicho en innumerables ocasiones que la Constitución y su catálogo de derechos fundamentales vinculan tanto al Estado como a quienes integran la sociedad. Si se ha dicho, que los derechos fundamentales vinculan tanto al Estado como a quienes integran la sociedad, es indiscutible que lo mismo debe predicarse respecto de cualquier espacio donde coexisten los individuos, y no es admisible o justificable la existencia de ámbitos donde pueda predicarse exenciones al orden constitucional y, sobre todo, excepciones a la eficacia de los mandatos a favor de la persona humana y el respeto de su dignidad. La observancia de los derechos fundamentales, continúa diciendo el tribunal, o lo que es lo mismo, la obligación de que estos no sean vulnerados, no es pues dentro de este contexto una proclama que no pueda resultar materializable, sino una máxima que, además de imprescindible, reclama garantías de observancia obligatoria. Consecuentemente, ¿no?, y a despecho de quienes no vean una lectura a favor de los derechos cuando de la jurisdicción comunal se trata, conviene que este tribunal deje claramente establecido que en cada ocasión en que el ejercicio de esta última colisione de manera frontal y evidente con estos últimos, de ninguna manera estaremos hablando de una facultad regularmente desarrollada, sino de una notoria y perniciosa desnaturalización de la misma. En el fondo, lo que nos está queriendo dar a entender el tribunal es lo siguiente: cuidado. Una cosa es que reconozcamos el ejercicio de una atribución tan importante como la jurisdicción comunal, y otra cosa es que renunciemos al hecho de que el mensaje constitucional vincula en todo tipo de ámbitos. Por lo tanto, a pesar de que la jurisdicción comunal y los ámbitos que abarca sean trascendentales,
para el orden constitucional. Eso no significa desdibujar el mensaje de los derechos, que siempre tiene un núcleo básico, siempre tiene un núcleo duro. ¿Y esto por qué? Porque como se ha dicho en más de una ocasión, y de hecho lo ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Los derechos y en general el mensaje constitucional vincula no solamente a todos los poderes públicos, sino a todos los individuos, en general a todos los sectores sociales. Y por lo tanto no puede existir excepciones, no pueden existir desvinculaciones del mensaje constitucional y en particular el del mensaje de los derechos. Por lo demás, allí donde se observe, y ahí es donde se concuerda nítidamente con lo que dice la norma fundamental, ahí donde se observe que el mensaje constitucional es desnaturalizado y por consiguiente los derechos fundamentales de alguna manera son vulnerados en su núcleo duro, en su núcleo básico, automáticamente se justificará el control constitucional. Automáticamente se abrirán las compuertas de la fiscalización en sede constitucional, lo que evidentemente no hace otra cosa que ratificar la idea de que por muy importantes que sean los ámbitos que se reconozcan a nivel de una norma constitucional, estos no se encuentran carentes del decidido y muy importante control que evidentemente todo Estado constitucional de derecho reclama. Entonces, en resumidas cuentas, y como dice el mismo tribunal, los derechos fundamentales son, pues, en definitiva, límites indiscutiblemente objetivos al ejercicio de la potestad jurisdiccional comunal y como tales deben ser merituados en cada ocasión en que puedan resultar invocados según la incidencia o nivel de la afectación del cual puedan ser objeto. Ello descarta entonces la idea de que por el simple hecho de alegarse la existencia de una potestad jurisdiccional especial quede cerrada la discusión en torno de su correcto y adecuado ejercicio. ¿Correcto? Por lo demás, el Tribunal Constitucional nos dice algo muy importante y que se ha visto reflejado en muchas de las ejecutorias que seguramente vamos a poder explorar todavía en nuestra segunda sesión y que tiene que ver directamente con el fenómeno de superlativización de diversos contenidos constitucionales. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que si bien se resalta la importancia de lo que representa la vida comunal y de la jurisdicción que deriva de la misma, ¿no? Eso no descarta la posibilidad también de maximalizar, de robustecer, de defender otros aspectos igual de relevantes que se encuentran a su vez contenidos en la norma constitucional. Así como la Constitución dice, la jurisdicción arbitral es importante y tiene sus propias peculiaridades y características, y ese mismo mensaje lo refuerza, reitero, la jurisprudencia. De igual manera, la Constitución tiene otros contenidos en los cuales se superlativiza, se enfatiza en la importancia de otros contenidos constitucionales, que de hecho existen. Por ejemplo, la Constitución, correcto, peruana, nos habla de que hay una protección preferente de la niñez, hay una protección preferente de la madre, ¿no? Y del anciano en estado de abandono. Esa superlativización que se hace respecto a esos contenidos no es tampoco simple desideratum. Es un mensaje de mucha importancia, es un mensaje clave. Y lo que el Tribunal Constitucional nos está diciendo es, ojo, cuando yo interpreto, cuando yo manejo el mensaje constitucional, no solamente tomo en cuenta lo que la Constitución me dice que es importante a propósito de determinado sector, tomo en cuenta todos los niveles de superlativización que se hacen respecto de diversos ámbitos o aspectos constitucionales. Y mi función como órgano de control constitucional es equilibrarlos a todos ellos, sin merma de ninguno. Y en todo caso, ahí donde exista conflicto, evidentemente acudiré a una fórmula de carácter esencialmente ponderativo. Eso por si acaso hay que tomar en cuenta. Por eso el mismo tribunal concluye diciendo en esta línea, y a pesar de que una variante jurisdiccional como la comunal tenga sus propias connotaciones, tal característica no significa tampoco que la relevancia proclamada suponga minimizar o peor aún desconocer otros bienes jurídicos al interior de la propia Constitución. En otras palabras, una condición superlativa no merma otras que eventualmente y por sentido común puedan existir. Entonces, eso es muy importante tomarlo en consideración. No basta únicamente con decir, mira, esto es importante, sino en saber equilibrar, en saber ponderar cada uno de los contenidos que con carácter trascendental, que con carácter superlativo, la Constitución ha querido enfatizar a lo largo de su contenido. Eso es muy importante que ustedes lo tomen en consideración. Otro de los temas, y este sí bastante, vamos a decirlo así, controversial, que nos plantea precisamente el esquema descrito en el artículo 149 de la Constitución, se refiere precisamente a la capacidad
¿no? O a la facultad, ¿no? O a la definición de quiénes pueden ejercer la jurisdicción especializada en el ámbito propiamente comunal. Este tema ha dado lugar probablemente a la mayor cantidad de debates. De que hay jurisdicción comunal está fuera de toda discusión. De que la jurisdicción comunal es tremendamente importante, superlativamente trascendente, está fuera de toda duda. Sin embargo, la gran discusión que se ha planteado, y por cierto se ha planteado desde hace mucho tiempo, es la relativa a la definición de quiénes son los que pueden administrar esa justicia de la que tanto hablamos en el ámbito de la vida comunal. Sobre el particular, existen hasta dos posiciones que desde hace mucho tiempo vienen debatiendo acerca de esta definición o acerca de esta caracterización. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la Constitución nos ha otorgado un mensaje que admite más de una lectura, eso hay que reconocerlo. Y precisamente porque admite más de una lectura, ha dado lugar a visiones que no necesariamente son iguales o que no necesariamente son compatibles. Fíjense ustedes, para un primer sector de doctrinarios peruanos, la jurisdicción, ¿no?, comunal, la jurisdicción especializada, ¿no?, de carácter comunal, puede ser ejercida tanto por las autoridades de las comunidades campesinas y nativas como por las rondas campesinas. ¿Correcto? Esta posición, por cierto, es recogida por el Poder Judicial a través de una famosa resolución, a través de un famoso acuerdo plenario emitido en el año 2009. ¿Correcto? ¿En qué se basa esta toma de posición? Se basa en lo siguiente, de que la Constitución, en el mismo artículo 149, ha reconocido por un lado a las comunidades campesinas y nativas, pero también ha reconocido de manera paralela a la misma la existencia de las llamadas rondas campesinas. ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo, pero hay una suerte de vinculación, ¿no? Hay una suerte de conexión hasta cierto grado entre la una y la otra. La vida propiamente comunal se desenvuelve en determinados ámbitos territoriales, pero no se desenvuelve de manera anárquica, no, porque cada comunidad cuenta con sus autoridades. Y lo que la Constitución, en principio, nos dice es de que esas comunidades, a través de sus autoridades, ejercen la denominada jurisdicción comunal. Allí no hay discusión alguna. Pero ¿dónde se desata la discusión? Cuando la Constitución a renglón seguido nos dice que las llamadas rondas campesinas, ¿correcto? Las llamadas rondas campesinas, ¿no?, son una suerte de órgano de apoyo a las comunidades campesinas y nativas, lo cual efectivamente es cierto. Las llamadas rondas campesinas son una suerte de tendencia, una suerte de fenómeno, una realidad, para decirlo en sus reales o concretos términos, que aparece a mediados de los años 70 en determinados ámbitos de nuestro territorio nacional. ¿Y aparecen por qué? Porque en el ámbito de la vida propiamente comunal, o inclusive en ámbitos que no necesariamente son de la vida comunal, ¿no?, apareció cada vez más nítidamente reflejado el fenómeno de la delincuencia y el fenómeno de la inseguridad. Entonces, como evidentemente el Estado, como hasta ahora, no suele otorgar respuestas satisfactorias a este tipo de situaciones dramáticas de afectación de los bienes jurídicos de la vida en comunidad, por sobre todo, en algún momento aparecieron por ahí las rondas campesinas, cumpliendo con una labor bastante eficaz e importante, hay que reconocerlo. Y esa labor con la que nacieron fue obviamente la de dotar de mecanismos de seguridad a quienes principalmente vivían en la vida en comunidad. ¿Correcto? Entonces, esa función ha ido adquiriendo trascendencia con el paso de los años. Pero para algunos sectores de opinión, para algunos sectores de la doctrina peruana, no solamente se ha asumido la tesis de que la participación o la colaboración con las comunidades campesinas, con las comunidades campesinas y nativas, sí, ratifico, ¿no? Se ratifica o se explicita en ese apoyo en materia de seguridad, sino que también comparten los roles propiamente jurisdiccionales, de suerte de que la administración de justicia comunal, para algunos, insisto, no solamente recaería en las autoridades propiamente comunales, ¿correcto?, o designadas, ¿no?, por las respectivas, ¿no?, comunidades, sino que a su vez recaería en las rondas. Entonces, se parte de la idea de que unos y otros pueden administrar justicia, con lo cual el término colaboración se entiende como una figura en la cual
se admite la coexistencia pacífica en el ejercicio de una función. La función jurisdiccional, desde esa perspectiva, o la pueden ejercer las autoridades de las comunidades campesinas o nativas, o las pueden ejercer quienes representan a las rondas, ¿correcto? Y esta posición, reitero, es defendida por algunos autores y desde luego también es defendida mayoritariamente, ¿correcto?, por el Poder Judicial. Pero así como esta toma de posición, perfectamente legítima, ha ido adquiriendo, ¿no?, seguidores, ¿no?, ha ido adquiriendo una carta de validez por parte de algunos, hay una posición distinta. Y para esa posición distinta, ¿no?, o diferente de ver las cosas, la Constitución debe ser interpretada por lo que realmente representa sus intenciones. Y por lo tanto, cuando leemos una determinada cláusula constitucional, por más que nuestras intenciones aspiren a determinados, ¿no es cierto?, a determinadas finalidades, a determinados propósitos, no podemos desdibujar el mensaje central de lo que establece la norma fundamental. ¿Y qué cosa es lo que establece la norma fundamental? Textualmente establece lo siguiente, que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas cuentan con el apoyo de las rondas campesinas y por tanto pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario. Fíjense ustedes que lo que la Constitución nos está diciendo textualmente es de que son las autoridades de las comunidades campesinas y nativas quienes administran justicia de carácter comunal. Y en la función de administrar justicia de carácter comunal cuentan o van a contar con el apoyo de las rondas campesinas. Pero sin embargo, para esta postura doctrinaria, el hecho de contar con el apoyo de un determinado órgano, como en este caso de la ronda, no significa bajo ningún punto de vista sustitución, reemplazo o paralelismo en el ejercicio de una tarea o responsabilidad. El hecho de que evidentemente las rondas colaboren, y de hecho colaboran, ¿no?, en distintos niveles, no significa reemplazar el mensaje que la Constitución a su vez ha establecido. Porque si el propósito de la Constitución hubiese sido que tanto jurisdicción común, ¿no?, que la jurisdicción comunal fuese administrada tanto por comunidades como por rondas, pues lo hubiera planteado de esa manera. Simplemente hubiera dicho, ¿no?, la función de administrar justicia comunal recae tanto en comunidades como en rondas campesinas, y debate cerrado. Pero no es eso lo que ha establecido la Constitución, sino que ha establecido una directriz diferente, que se basa en el hecho de un reparto de atribuciones, ambas importantes. Por un lado tenemos a las comunidades, que son las que a través de sus autoridades administran la justicia propiamente comunal, y eso está plenamente validado, directamente validado por el mensaje constitucional. Pero el otro criterio, ¿cuál es? El de que las rondas colaboran. ¿Cómo colaboran? Eso hay que definirlo, eso hay que concretizarlo. Porque a pesar de que las rondas tienen una tarea central, lo que fue su fuente de origen, lo que fue la razón de su existencia, que es el tema de la seguridad, ¿correcto?, no está claro a nivel constitucional que esa tarea o responsabilidad se le haya asignado por parte del poder constituyente, por parte del legislador constituyente. Por lo tanto, para esta segunda posición, evidentemente se descarta la posibilidad de que las rondas administren justicia propiamente comunal. Esta última solamente recaerá en cabeza de las llamadas autoridades, que a su vez son designadas por cada comunidad campesina o por cada comunidad nativa. Estoy en condiciones de decirles que esta segunda toma de posición es asumida por el Tribunal Constitucional, y no crean que por el actual Tribunal Constitucional únicamente, no. Ha sido asumida por anteriores plenos del Tribunal Constitucional, en el entendido de que evidentemente el mensaje constitucional no puede ser desvirtuado. Ahora, debo reconocer también de que a lo largo de la existencia del Tribunal Constitucional han habido algunas sentencias contradictorias sobre el tema. Efectivamente han existido ese tipo de sentencias. Yo les puedo citar acá algunas que son de lo más curiosas. Fíjense ustedes, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en algún momento, y estoy hablando de una sentencia antigua, reconoció a través del expediente 4417-2016- habeas corpus lo siguiente: si bien la justicia comunal puede abocarse al conocimiento de una multiplicidad de asuntos de la vida comunal, e incluso algunos de índole penal, conviene precisar, conforme a lo expresado en los considerandos precedentes, que solo tienen la atribución de ejercer dicha jurisdicción, es decir, la comunal, las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, otorgándose a las rondas campesinas un rol subsidiario,
de apoyo a las autoridades comunales en el ejercicio de la jurisdicción comunal. Esto se dijo en el fundamento 15 de dicha ejecutoria 4417. Pero además se agregó lo siguiente, ¿no? Y para que no quede a tiempo de duda, es evidente que las rondas campesinas no ostentan tales funciones, refiriéndose a las funciones jurisdiccionales. Esto se dijo en el fundamento 17. Pero contrario a esta toma de posición, y más o menos por la misma época, otra sentencia del mismo Tribunal Constitucional, acá lo curioso es que se trata del mismo pleno jurisdiccional, a través del expediente 3158-2018-proceso de amparo, llegó a afirmar lo siguiente. Tomen nota de lo que les voy a decir ahorita. Dijo el tribunal, en esta otra sentencia, en la 3158-2018, de la interpretación de la ley 27.908, que es la ley de rondas, ¿no? Así como de su reglamento citado, se puede concluir válidamente que el legislador ha reconocido la competencia jurisdiccional a las rondas campesinas, imponiéndoles el mismo límite que condiciona la autonomía de la función jurisdiccional, ejercida por las comunidades campesinas y nativas, esto es, el respeto a los derechos fundamentales, concluyéndose, por tanto, que cuando se hace alusión a la jurisdicción comunal, hay que entender que ésta se encuentra referida a la labor jurisdiccional que de manera independiente o complementaria desarrollan las comunidades campesinas y nativas, así como las rondas campesinas. Esto se dice en el fundamento 43 de dicha ejecutoria. Si ustedes se percatan, acá hay un mensaje totalmente contradictorio y, para decirlo en sus reales términos, totalmente opuesto. Pareciera que el mismo tribunal se está dando de puñetazos. Correcto. Pero como ha ocurrido también en el Poder Judicial en algún momento, han existido fallos contradictorios. Cuando se suelen presentar casos en los cuales la jurisprudencia es contradictoria, ¿qué cosa es lo que hace el Tribunal Constitucional? O sienta precedentes o sienta doctrina. Bueno, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional algunos años después, luego de percatarse que existen estos puntos de vista diferenciados en torno a la manera como se concibe la participación de las rondas en el ejercicio de la función jurisdiccional, es tomar una posición. Y esa posición, con algunos matices más, matices menos, es la que finalmente ha quedado consagrada en la sentencia 3947, donde el Tribunal Constitucional nos ha dicho lo siguiente. Cabe recordar al respecto, dice el tribunal, que si bien la Constitución reconoce expresa e inobjetablemente en favor de las comunidades campesinas y nativas una jurisdicción de carácter comunal, la misma sin embargo se encuentra a cargo o es administrada en concreto por unas autoridades, hasta lo dicen comillas, siendo que estas últimas cuentan con el apoyo de las rondas campesinas, también en comillas, dentro de su respectivo ámbito territorial. La norma fundamental es bastante clara al respecto al señalar que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. Que las rondas campesinas, agrega el tribunal, desempeñan un rol relevante dentro de la estructura de las comunidades campesinas y nativas no parece admitir discusión alguna, desde que su aparición histórica respondió a las necesidades y retos de garantizar el normal desenvolvimiento de la vida comunal y autodefensa o seguridad de sus integrantes frente a las amenazas o peligros principalmente generados por la delincuencia. A estas funciones originarias y por lo demás plenamente legítimas se han ido añadiendo otras igual de importantes, aunque no por tal motivo indeterminadas en alcance. Correcto. Y luego agrega el tribunal, con independencia de que tanto las autoridades jurisdiccionales comunales como las rondas en cuanto tales formen parte de las comunidades campesinas y nativas, no significa ello que se trate de las mismas entidades, no solo porque la Constitución haya optado por distinguirlas expresamente, sino porque una cosa es ejercer directamente una función, en este caso la de administrar la justicia comunal, y otra distinta, prestar el apoyo que aquella requiera. En otras palabras, y si la idea de la Constitución hubiese sido que las autoridades jurisdiccionales comunales y las rondas fuesen exactamente lo mismo, simplemente hubiese optado por unificarlas bajo un solo membrete o denominación, asumiendo que quienes administran la justicia son directamente las rondas y no una autoridad en particular. Es más, el tribunal inclusive hace un desglose de la legislación infraconstitucional, porque como ya les indicaba, hay una ley especializada de rondas y hay un reglamento de esa ley especializada. Y el tribunal, analizando esas normas, miren ustedes lo que nos ha dicho, en el ámbito propiamente legal, y aunque no exista hasta la fecha una ley especial de jurisdicción comunal, de ese tema vamos a hablar luego, en nuestro ordenamiento jurídico, sí existe la ley 27.908 o ley de rondas campesinas, la que por otra parte cuenta con su respectivo reglamento a través del Decreto Supremo 025-2003-JUS. En este contexto, y mientras el artículo primero de la citada ley, la ley de rondas, establece, ¿no?, que las mismas
apoyan el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las comunidades campesinas y nativas, colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial, conforme a la Constitución y a la ley, así como funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial. El artículo tercero del reglamento, ¿no?, de rondas campesinas, de la ley de rondas campesinas, prevé textualmente que la ronda campesina o ronda comunal tiene por finalidad contribuir al desarrollo de la seguridad, la moral, la justicia y la paz social dentro de su ámbito territorial, sin discriminación de ninguna índole, conforme a la Constitución y a las leyes. Colaboran, dice el reglamento, en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial, puntualizando finalmente que las rondas constituidas al interior de las comunidades campesinas o nativas colaboran con estas en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales. Así las cosas, dice el tribunal, y si la voluntad del legislador ordinario, al igual que la del legislador reglamentario, hubiese sido que las rondas asuman directamente funciones jurisdiccionales, carecería de sentido haber apelado a los términos apoyar, contribuir o colaborar. Directamente y sin discusión alguna se les hubiese otorgado la función de administrar justicia comunal. Más aún, la ley de rondas campesinas, al igual que su reglamento, serían en rigor normas concernientes con la jurisdicción comunal, tras asumirse que son estas y no autoridades distintas las que se encargan directamente de administrarla. Distinguidos colegas, como ustedes pueden apreciar, lo que el tribunal nos está diciendo es que de una interpretación tanto constitucional como infraconstitucional, evidentemente el mensaje de apoyar, correcto, de colaborar, no es lo mismo que el mensaje de administrar directamente. Y por lo tanto, interpretando de manera adecuada lo que el texto constitucional nos está promoviendo, es evidente que hay que distinguir entre lo que hace la autoridad de una comunidad campesina o nativa, que en este caso sí es administrar justicia comunal, de lo que hacen las rondas, que evidentemente es básicamente apoyar. Correcto. Ahora, ¿cómo se concretiza esa labor de apoyo? Tema de alto porte, que evidentemente y en mi modesta opinión debería regularse y regularse de una manera más detallada, es decir, visualizarse caso por caso cómo se traduce ese apoyo. Pero evidentemente, para la visión del Tribunal Constitucional, no es lo mismo apoyar que ejercer una función. Correcto, es así como lo asume la jurisprudencia del Tribunal Constitucional más reciente. Y esto no solamente está en la sentencia 3947-2022. Por cierto, también ustedes lo encuentran reflejado este mismo parecer en sentencias mucho más recientes como la 1622-2022-habeas corpus. Entonces, ¿esto qué ha originado? Ha originado un debate, una diferencia de posiciones. Si ustedes, por ejemplo, le preguntan a diversos doctrinarios peruanos qué cosa es lo que piensan sobre el tema, no es raro que se van a encontrar con posiciones diferenciadas, porque, repito, para un determinado sector, efectivamente, no hay duda alguna que tenemos que atender a la realidad de la vida comunal y a la participación que en esa realidad de la vida comunal tienen las rondas. En ese escenario, evidentemente, podría escribirse de que las rondas hacen algo mucho más que brindar apoyo en materia de seguridad, que esa colaboración, que esa coordinación inclusive se traduce en labores propiamente jurisdiccionales bajo determinados espacios. Claro, si uno asume ese tipo de mensaje, también habría que diferenciar qué cosa es lo que propiamente hacen las autoridades, qué cosa es lo que propiamente hacen las rondas. Tema que tampoco es pacífico, y tan no es pacífico que, como veremos en la siguiente sesión, ha originado grandes disputas alrededor de lo que pueden o no pueden hacer las rondas, porque evidentemente han habido casos que han llegado a conocimiento de las Cortes de Justicia, no solamente ordinaria, sino también constitucional, donde se ha vislumbrado que no siempre el mensaje de respeto por los derechos fundamentales es igual de entendido por parte de las rondas que por parte de las comunidades campesinas. De alguna manera hay que decirlo. Las comunidades campesinas y nativas tienen tal vez una mayor propensión por respetar el mensaje de respeto por los derechos fundamentales. No siempre esta misma visión, no siempre este mismo comportamiento se aprecia en el tema de las rondas. Y les repito, no estoy hablando simplemente de modo simbólico o deslizando una idea que no admita prueba en contrario o que no pueda demostrarse. De hecho, hay una enorme cantidad, bueno, una considerable cantidad, tampoco quiero exagerar, de casos en los cuales las rondas, precisamente, en el ejercicio de estas tareas, ¿no?, de determinado apoyo o de presunto apoyo, han incurrido en comportamientos lesivos a derechos,
no solamente de personas que tienen que ver propiamente con la vida comunal, sino inclusive a personas que no han tenido que ver con la vida comunal, pero igualito les han aplicado el rigor, como suelen decir eso, ¿no? Algunas figuras como la cadena ronderil, por ejemplo, han rondado, ¿no es cierto?, la práctica de ciertos comportamientos que sobre todo han ejercido las rondas campesinas, que en muchos casos han dado lugar, ¿no es cierto?, a denuncias de diverso calibre. Pero en fin, así es como está planteado el tema. Así es como está vislumbrada también, ¿no es cierto?, la problemática a nivel de nuestra casuística. El mismo Tribunal Constitucional ha sido consciente de ello, y tan consciente que en esta sentencia, ¿no?, que les vengo tanto mencionando, ha enfatizado en lo siguiente, tal vez prospectivamente hablando, ha dicho: si en el futuro quisiéramos marchar hacia un modelo en el cual, ¿no?, tanto rondas como autoridades de la jurisdicción comunal ejerzan inobjetablemente la labor de administrar justicia comunal, esto tendría que merecer o una reforma constitucional o cuando menos una nueva interpretación desde la perspectiva mutativa. Pero eso no está claro actualmente, y como no está claro, al tribunal le corresponde tomar una posición, y esa es la que evidentemente ha adoptado. Que esto va a originar un contraste de posiciones a nivel jurisdiccional, eso no lo pongo en tela de juicio, porque si ustedes se encuentran, por ejemplo, con una Corte de Justicia perteneciente a la estructura del Poder Judicial, donde de pronto esta temática de la que tanto venimos hablando, ¿no?, es resuelta con sujeción al acuerdo plenario del año 2009, pero ese mismo debate se lleva al conocimiento del Tribunal Constitucional, no les debería sorprender, porque de hecho puede suceder así, que el tribunal termine tomando una posición diferente vía revisión de lo que haya hecho el Poder Judicial. Es decir, mientras el Poder Judicial pueda resolver muchas de estas causas con sujeción a su acuerdo plenario, el Tribunal Constitucional, primero, que no tiene por qué estar vinculado a lo que el acuerdo plenario de la Corte Suprema establece, porque no forma parte del Poder Judicial. Y segundo, porque el Tribunal Constitucional tiene su propia visión sobre este tema. ¿Correcto? ¿Puede haber debate? Por supuesto que puede haber debate. Además, yo espero de que a nivel del diálogo ustedes me puedan de alguna manera transmitir muchas de sus inquietudes sobre esta gran problemática que ya desde la perspectiva doctrinaria reflejaba pues profundas disidencias. Pero en fin, lo dejo ahí en esencia. Un tema, ¿no?, final que quiero abordar acá, que es muy importante, pero que también genera profundas preocupaciones, y sobre el cual seguramente también se va a abrir la mesa de diálogo en esta ocasión, al igual que con los anteriores temas, es el relativo a las relaciones de coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción comunal. Efectivamente, la Constitución tiene un mandato claro en la última parte de su artículo 149 que dice: la ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial, es decir, la comunal, con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial. El mensaje que aquí nos está dando la Constitución es terminante. Oye, mira, no solamente estoy reconociendo una jurisdicción comunal, sino que quiero que esa jurisdicción comunal tenga vínculos, tenga vasos comunicantes, tenga relaciones de coordinación con la justicia ordinaria. ¿Y por qué es imprescindible eso? Porque no basta simplemente con reconocer una jurisdicción con carácter autónomo. Es necesario que exista una suerte, ¿no es cierto?, de coordinación, una suerte de vínculo, ¿no?, de vaso comunicante entre lo que eventualmente pueda venir resolviendo la jurisdicción especializada comunal y lo que el Poder Judicial pueda venir entendiendo sobre dicho tema. Y no es que quede neutralizada la jurisdicción comunal, que de hecho se respeta. No en vano la Constitución dice que la misma se ejerce conforme al derecho consuetudinario. ¿Cuál derecho consuetudinario? El propio, el nacido, el enraizado en la vida comunal. Pero una cosa es de que eso ocurra, que dicho sea de paso es muy importante y hacer su apunta al mensaje constitucional, y otra cosa es que exista pues un divorcio absoluto entre la manera como se focaliza la justicia a nivel de la vida en comunidad y la, ¿no?, manera como se administra justicia sobre el mismo tipo de temas o sobre el mismo tipo de discusiones a nivel de la justicia ordinaria. Y para eso, ¿qué cosa es clave? Que existe una ley. Pero ahí viene el gran problema. Esta norma, contenida en el artículo 149, en la última parte, es, por desgracia, y lo digo, ¿no es cierto?, de una manera bastante contundente, es por desgracia de aquellas que representan un verdadero drama en la realidad constitucional. ¿Por qué? Porque se trata de una norma que reclama, que exige, ¿no?, que está gritando hace muchos años el ser emitida. Pero desgraciadamente los poderes públicos, y en particular el Congreso de la República, no parece tener
y lo digo esto en son de crítica, el mayor interés o el mayor empeño en concretizar ese mandato. Vayamos por partes. Ustedes saben de que en el mundo del derecho constitucional, en el mundo de la normatividad constitucional, hay dos tipos de normas jurídicas. Hay normas constitucionales de carácter operativo y hay normas constitucionales de carácter programático. Las normas constitucionales de carácter operativo son aquellas normas que generan mandatos o prohibiciones, ¿correcto? Pero que tienen eficacia inmediata. ¿Inmediata por qué? Porque el solo mensaje constitucional transmitido al destinatario de la norma origina de que la norma pueda ser concretizada en la vida práctica. ¿Y por qué puede ser concretizada en la vida práctica? Porque la característica básica de una norma operativa es que para su ejercicio solamente basta la sola voluntad del destinatario de una norma. En otras palabras, si la Constitución ha creado una obligación o ha establecido una prohibición dirigida a determinados destinatarios, el solo hecho de que esos destinatarios estén vinculados por la norma constitucional, ¿no? Efectiviza la concretización, la materialización del respectivo mandato. Si la Constitución me dice que en materia de derechos cualquier persona tiene libertad de pensamiento, basta la sola voluntad de una persona para poder ejercer la libertad de pensamiento. Si la Constitución, por ejemplo, me dice, en típica norma operativa, que una persona tiene libertad de tránsito o de locomoción, la sola voluntad o decisión de una persona para poner en práctica dicho derecho basta o es suficiente. Ahí no hay mayor problema. Al contrario, si nos encontramos con un escenario en el cual el mandato de carácter operativo o la prohibición de carácter operativo a nivel constitucional, ¿no?, es de alguna manera desconocida por autoridades, funcionarios o personas, automáticamente el sistema constitucional, ¿no?, habilita la posibilidad de un reclamo en sede constitucional. Efectivamente, si yo veo que un mandato operativo no es cumplido, es desacatado, es inobservado, automáticamente yo puedo plantear un proceso constitucional en defensa de aquello que está siendo inobservado, que está siendo desacatado. Para eso existe, por ejemplo, el habeas corpus, para eso existe el amparo, para eso existe el habeas data, cuando de derechos fundamentales se trata. Pero eso es lo que ocurre con los mandatos constitucionales operativos. No hay mayor problema, no hay mayor debate. Y si lo hubiera porque alguien los vulnera o los desconoce, automáticamente cabe el reclamo en sede constitucional. El problema se presenta en aquellos casos en los que hablamos de las llamadas normas constitucionales de carácter programático. ¿Cuáles son las normas constitucionales de carácter programático? Son aquellas para cuyo ejercicio no basta o no es suficiente la sola voluntad del titular del derecho. ¿Por qué? Porque para que las normas de carácter programático puedan ser concretizadas, materializadas, visibilizadas en la vida práctica o real, es necesario, es imprescindible que el Estado actúe, que el Estado se manifieste, que el Estado se comporte. ¿Cómo debe actuar? ¿Cómo debe materializarse el comportamiento del Estado? A través de un conjunto de acciones, a través de un conjunto de medidas. En el ámbito de la doctrina y también de la jurisprudencia constitucional, se suele decir que las normas programáticas son de dos tipos. Normas programáticas que requieren condiciones esencialmente técnicas y normas programáticas que requieren condiciones de carácter económico-social. De estas últimas no vamos a hablar en esta ocasión, porque son en esencia aquellas normas programáticas o aquellos mandatos de carácter programático que para ser efectivizados requieren inversión pública, tema que ahora no vamos a ver. Voy a hablar del primer grupo de normas programáticas. El primer grupo de normas programáticas tienen que ver con aquellas para cuyo ejercicio se requiere de condiciones esencialmente técnicas. ¿Cuáles son esas condiciones esencialmente técnicas? ¿O cómo se materializan esos comportamientos técnicos provenientes del Estado? Se materializan a través de acciones de tipo administrativo, en algunos casos a través de acciones de tipo judicial, pero por sobre todo se materializan a través de acciones de tipo legislativo. Fíjense ustedes, en una gran cantidad de ocasiones, la norma constitucional establece mandatos o prohibiciones, pero condiciona la eficacia de esos mandatos o prohibiciones a la existencia de una ley de desarrollo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el constituyente ha querido condicionar la eficacia de una norma programática a una posterior ley, para una posterior ley de desarrollo? Porque la ley de desarrollo es la que nos va a describir con nitidez cómo es que se va a concretizar, cómo es que se va a ver reflejada en la vida práctica, o la prohibición, ¿correcto?, o la habilitación de la que hace gala
una determinada norma constitucional. Necesitamos obligatoriamente una ley de desarrollo porque si no contamos con esa ley de desarrollo, no podemos materializar aquello que la Constitución establece. A ver, les voy a poner aquí algunos ejemplos. Ustedes saben que de acuerdo a nuestra Constitución, se reconocen varios tipos de procesos constitucionales, ¿no? Se reconoce el habeas corpus, se reconoce el amparo, se reconoce el habeas data, se reconoce el cumplimiento, se reconoce la acción popular, se reconoce el proceso de inconstitucionalidad, también el proceso competencial desde otra perspectiva. Pero resulta que la misma Constitución, revisen ustedes el artículo 200, establece textualmente que es una ley orgánica, ojo, una ley orgánica, la que regula el ejercicio, tramitación y resolución de esos procesos constitucionales. ¿Esto qué significa? Que no basta con proclamar que existen procesos de defensa de la Constitución, procesos constitucionales. Es imprescindible que haya una ley reguladora de esos procesos constitucionales. Por eso existe el Código Procesal Constitucional, el del año 2021. Por eso existió en su momento el Código Procesal Constitucional del año 2004. Por eso existió mucho antes del Código Procesal Constitucional la antigua y actualmente derogada Ley 23.506. Es decir, hay normas que están en la Constitución, ¿correcto?, que reclaman vivamente, que reclaman inexorablemente un desarrollo. Y ese desarrollo, ¿quién lo debe hacer? Lo debe hacer el legislador. Porque si el legislador no lo hace, mis distinguidos colegas, lamentablemente la norma queda en simple mensaje decorativo. La norma está proclamada dentro de la Constitución, pero no puede lograr su eficacia práctica plenamente, porque es una promesa, pero una promesa que requiere necesaria e inexorablemente la acción del legislador. Y en la historia constitucional peruana hay varios casos de normas constitucionales que proclamaron cosas interesantísimas, pero que nunca se materializaron. Ahí está, por ejemplo, la Constitución de 1933, que proclamaba la existencia de los consejos departamentales como fórmulas de una embrionaria descentralización. Pero ¿qué ocurrió? El legislador peruano, durante todos los años que rigió la Constitución del año 33, nunca reguló, ¿correcto?, los consejos departamentales. Ahí está, por ejemplo, para nuevamente insistir con la Carta de 1933, el proceso de acción popular. La acción popular, por si acaso, de la que hoy podemos hablar ya con cierta estadística, con cierta base, ¿no?, doctrinaria o jurisprudencial, fue creada en la Constitución de 1933, pero nunca pudo ponerse en práctica. ¿Por qué nunca pudo ponerse en práctica? Porque nunca hubo una ley de desarrollo. Es decir, nunca el legislador reguló esa norma constitucional, con lo cual no pasó de ser una simple promesa. En la Carta del 79 también ocurrieron o se presentaron fenómenos de la misma connotación o naturaleza. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, el derecho a la participación del ciudadano en la vida, el derecho a la participación directa del ciudadano en la vida política del país. Este era un derecho que estaba proclamado en la Carta del año 79, que no solamente reconocía la participación, correcto, a través de procesos electorales, sino que también reconocía la participación directa del ciudadano en la vida política de la nación. Eso lo decía textualmente la Constitución del año 79. Pero ¿qué ocurría? Que esa participación directa tenía que ser regulada por el legislador. Bueno, nunca lo fue. En todos los años que rigió la Constitución del año 79, entró en vigor en 1980 y cayó en el año 92, por razones políticas que todos conocemos, nunca el legislador peruano, ninguno de los parlamentos, entre comillas, democráticos, emitieron una norma que se encargará de regular las instituciones de participación directa del ciudadano en la vida política del país. Por eso es que mientras rigió la Carta 79, nunca contamos con referéndum, nunca tuvimos revocatoria, nunca tuvimos remoción de autoridades, nunca tuvimos iniciativa legislativa, nunca tuvimos demanda de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque el legislador simplemente no hizo nada. ¿Correcto? ¿O se olvidó del tema? Bueno, ¿qué ocurre? Para volver nuevamente a nuestro tema central de esta noche. De que el artículo 149 nos plantea una realidad que cada día y conforme pasa el tiempo se vuelve más dramática. La Constitución peruana de 1993, subrayo su fecha, ¿no es cierto?, de puesta en vigor, ¿correcto? ¿Cuántos años tiene hasta la fecha? Más de 30 años, mis distinguidos colegas. Y la pregunta de oro es, ¿no ha podido el legislador peruano en 30 años de vigencia constitucional, en 3 décadas de vigencia constitucional y tras la existencia de sucesivos congresos, sucesivos parlamentos, no ha podido tomarse el trabajo de emitir una norma reguladora, ¿no?, sobre el tema de la jurisdicción comunal y en particular sobre las relaciones de coordinación entre la jurisdicción comunal y la jurisdicción ordinaria? Pues parece que para el legislador peruano este es un tema
intrascendente, de poca relevancia, de poca monta. A ver, una cosa es de que polemicemos si los alcances de la jurisdicción comunal puede llegar hacia tales o cuales ámbitos, si la pueden ejercer o no tales o cuales autoridades. Podemos debatir muchísimas cosas y seguramente la interpretación puede ser muy dinámica en ese tema. Pero ¿de qué vale que hablemos pomposamente de un tema que sin lugar a dudas es muy importante? No en vano se ha creado un artículo especial sobre el tema, cuando a las finales la eficacia de ese tema queda condicionada, mermada, desnaturalizada ante la inexistencia de una ley de desarrollo. Y no crean de que este es el único supuesto que les doy de normas programáticas que hasta la fecha no tienen desarrollo. Pero este es un caso dramático, que hoy en día queremos comentarlo y lo comentamos en definitiva. ¿Por qué? Porque nos parece una deuda, y una deuda muy grave por parte del Congreso de la República. En el derecho comparado, fíjense ustedes, cuando se presentan típicos supuestos en los cuales el legislador no asume sus tareas o responsabilidades, o lo que algunos doctrinarios llaman obligaciones constitucionales, estoy utilizando una terminología del finadito constitucionalista Germán Villar Campos, cuando no hace el Congreso lo que debería hacer, eso se constituye en un típico supuesto de inconstitucionalidad por omisión legislativa. Cuando hay omisión por omisión inconstitucional, ¿no? De carácter legislativo, cuando aquello que el poder constituyente manda, cuando aquello que el poder constituyente obliga o impone, no es desarrollado por parte de los poderes públicos, ¿no? Los poderes públicos, entre ellos el Congreso, han interiorizado de manera errónea la idea de que son totalmente soberanos y de que nadie los puede tocar, lo cual es un craso error, porque quien ha creado a los poderes constituidos, quien ha creado a la Constitución, ¿quién ha sido? El poder constituyente, que a su vez es el poder representativo de la voluntad popular. Si el poder constituyente, que es la máxima expresión de la soberanía popular, ha dicho enfáticamente, inobjetablemente, que determinados contenidos constitucionales requieren un desarrollo y apreciamos en la vida práctica que ese desarrollo no se da o no hay el mayor interés porque evidentemente el mismo quede concretizado o visibilizado, estamos hablando de un fenómeno bastante delicado. Y ese fenómeno bastante delicado indudablemente no es otro que el de una inconstitucionalidad por omisión. Ojo que en esta sentencia del Tribunal Constitucional, que tanto les he comentado esta noche, y que es la ejecutoria recaída en el expediente 3947-2022, el tribunal se percata de ello. Aunque no denomina inconstitucionalidad por omisión legislativa, ¿no? En sus últimos fundamentos nos dice algo que es muy importante. Fíjense ustedes, el mismo Tribunal Constitucional se da cuenta de esta realidad dramática, ¿no? De la que tanto hemos venido hablando. Y miren ustedes lo que el tribunal nos dice, para que ustedes se percaten de la magnitud de esta problemática. A ver, voy a localizarles bien los respectivos fundamentos porque esta es una sentencia relativamente larga. A ver, en el fundamento 61 de esta ejecutoria, nos dice el tribunal: en el presente caso, y de la constatación de una equivocada noción en torno de los alcances que puede tener la jurisdicción comunal y sus organismos de apoyo, como sucede con las rondas, no es, sin embargo, algo de lo que pueda responsabilizarse por completo las comunidades campesinas y nativas, que en principio se organizan según las pautas de comportamiento y costumbres que le garantizan su autonomía. También es responsabilidad de un Estado, que como el nuestro, se refiere al Estado peruano, ha venido asumiendo una visión indiferente a las problemáticas de la vida comunal, lo que ha generado que no exista una clara delimitación de lo que pueden o no pueden hacer los organismos de apoyo a las comunidades. Incluso existen rondas que efectivamente cumplen dicha labor, es decir, la labor de apoyo, y otras que en cambio funcionan de forma totalmente independiente de las propias comunidades, lo cual no deja de ser cierto, ¿eh? He dicho desde un principio y ahora lo reitero, de que evidentemente las rondas en muchos casos, ¿no?, trabajan con las comunidades campesinas, pero en otros casos funcionan de manera totalmente independiente de la existencia de las comunidades. Pero en cualquier caso, sea que están, ¿no?, concatenadas a la vida comunal, o sea que operan fuera de la vida comunal, cumplen una labor de apoyo. El problema es de que no hay quien regule ese tema, ¿correcto? Dice el tribunal, o continúa diciéndonos el tribunal, a lo que se suma el hecho de una carencia de regulación específica para estas últimas, es decir, para las rondas, con el consiguiente riesgo de excesos en lo que puedan hacer desde la perspectiva de sus atribuciones. Ello requiere corregirse fomentando una interacción respetuosa entre los poderes públicos y las autoridades de gobierno,
por un lado y las autoridades, perdón, y las comunidades campesinas y nativas por el otro. Interacción que necesariamente debe darse dentro del marco de la pluralidad a la que antes se ha hecho referencia y que en último término es la garantía de una convivencia pacífica entre todos los colectivos que conforman la nación peruana. Desde una perspectiva rigurosamente constitucional, dice ahora el fundamento 62, una manera adecuada, aunque no la única, de superar los recurrentes desfases entre la institucionalidad de nuestra cultura oficial y la de las comunidades debería tender a una oportuna y necesaria reglamentación legal de lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución. Reglamentación que lamentablemente no se ha hecho hasta la fecha, pese a los más de 30 años de vigencia de nuestra norma fundamental, sin que durante todo el tiempo transcurrido se haya delimitado apropiadamente los alcances de la jurisdicción comunal y el marco de relaciones entre aquella con la jurisdicción ordinaria. Este Tribunal Constitucional, dice ahora el último fundamento, el fundamento 63, no puede menos que observar con preocupación las incidencias de esta omisión, así como la necesidad de corregirla en el más breve plazo. Y aunque es cierto que durante todos estos años han existido una amplia cantidad de propuestas en el ámbito parlamentario, efectivamente propuestas han habido, pero todas han terminado en el archivo, ninguna de ellas, lamentablemente, ha logrado el cometido de viabilizar de manera integral o apropiada lo que la Constitución ha venido proclamando. Un rápido muestreo de los proyectos de ley presentados en cada uno de los periodos parlamentarios que corren desde el año 1995 hasta la actualidad, demuestra que con independencia de los alcances de cada iniciativa, el resultado ha sido prácticamente el mismo, que no se concrete lo que la norma fundamental establece. Fíjate usted, yo les podría hablar acá de la enorme cantidad de propuestas legislativas que se han presentado desde el año 94, 95 y siguientes. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué cosa ha sido lo crónico en todas estas propuestas legislativas? Que todas se han presentado y todas han terminado durmiendo el sueño de los justos, han terminado en el archivo del Congreso de la República. Esto realmente nos pinta de cuerpo entero una realidad que, insisto, es dramática, ¿no? La indiferencia, la dejadez o el absoluto, ¿no es cierto?, la absoluta laxitud que vemos en un poder público tan importante como es el Congreso para afrontar una problemática de tanta envergadura. Fíjense ustedes, en los últimos años, ¿ya? Y no quiero ser, ¿no es cierto?, demasiado duro, pero hay que decir la realidad como son. Encontramos todo tipo de propuestas legislativas, hasta alguna de lo más curiosas, ¿no? El día del pollo a la brasa, el día del ceviche, el día... O sea, somos inventores de todo tipo de días. Para eso sí hay discusión, para eso sí hay propuesta legislativa, para eso sí hay concretización. Pero cuando se trata de un tema tan importante como ese del que venimos hablando y que ha originado enormes problemas, porque muchas de las grandes discusiones a nivel jurídico han terminado finalmente, ¿no?, en controversias que por una otra razón, ¿no es cierto?, no han satisfecho todas las expectativas. ¿Es producto de qué? De que la norma que tiene el artículo 149 es una buena proclama, pero que lamentablemente está condicionada en su eficacia a una ley que la regula de la manera más efectiva, que lamentablemente no la tenemos a nuestro, ¿no es cierto?, a nuestro alcance. Entonces, eso evidentemente debe originar una honda preocupación por parte de los poderes públicos y sobre todo una concientización respecto de un tema respecto del cual podríamos hablar y hablar bastante. La jurisdicción comunal no es un simple cliché. El hecho de que evidentemente, o no es un simple simbolismo, el hecho de que aquí vivamos en la capital de la República cómodamente, con nuestro propio entorno, con nuestra propia vida social, con nuestra propia filosofía de lo que es el derecho, que es importante sin lugar a dudas, no significa que desconozcamos realidades como las de la vida comunal. Pero para poder afrontarlas, y tal vez afrontarlas sin riesgos, sin tropiezos y sin equivocaciones, necesitamos pues un enfoque, necesitamos un tratamiento jurídico. Pero si ese tratamiento jurídico le rehuimos y le rehuimos escandalosamente, entonces estamos hablando de algo bastante mayor que simplemente la constatación de una dramática realidad que es la inercia legislativa y que yo llamaría, sin temor a equivocarme, aunque el tribunal no lo haya visto de esa manera, como un fenómeno de típica inconstitucionalidad por omisión legislativa. En otros países, cuando estos fenómenos de inconstitucionalidad por omisión se presentan, la respuesta es contundente. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la jurisprudencia, ¿cómo asume este tipo de supuestos o este tipo de casos? Dice, oye, un momentito, una cosa es de que la Constitución entre en vigor y haya que esperar razonablemente un determinado periodo de tiempo para que la norma constitucional quede adecuadamente reglamentada y tal vez tengamos que esperar 1, 2, 3 o 4 años, y otra cosa es que pasen décadas y no hagamos absolutamente nada. Porque si evidentemente el mensaje de la Constitución, tras décadas,
de vigencia, no se traduce en normas concretas, en mandatos de optimización, pues simplemente todo queda en simple promesa, en simple fenómeno decorativo o lo que algunos denominarían simple papel mojado en tinta. Pero en fin, yo simplemente les he planteado esta problemática desde la perspectiva, desde la órbita constitucional, pero creo que las mejores conclusiones o el mejor diálogo se puede extraer sobre la base de las preguntas que ustedes me quieran hacer esta noche, ¿correcto? Entonces tenemos algunos minutos con los cuales yo quiero ser lo suficientemente productivo para poder de alguna manera contrastar posiciones o definir algunos temas que no hayan podido quedar del todo claros a la luz precisamente de las preguntas y también, ¿por qué no decirlo?, de las críticas que ustedes puedan hacerme a la luz de lo que se ha dicho esta noche. Les agradezco mucho su atención y quedo totalmente llano a responder cada una de sus observaciones. Muchas gracias, doctor. Aún todavía tenemos 30 minutos, doctor, para poder ir con la ronda de preguntas. Y como a usted le comenté, es dinámico. Quiero que los participantes que tienen cámara prendida, les voy a dar acceso al audio. ¿Correcto? Traten de no manipularlo. Ustedes pueden realizar la conversación con el doctor Luis Sáenz en estos momentos. Doctor Camilo, doctor Carlos, pero uno por uno, ¿ya? Y el doctor Elmer, los que están con cámaras activas. Por favor, doctor Camilo, puede iniciar, luego doctor Carlos y también pueden entrar. Gracias. Muchas gracias, doctor Ríos. Buenas noches. Doctor Sáenz, un gusto de saludarlo nuevamente, doctor. Siempre usted nos presenta diversos comentarios, ¿no?, de la jurisprudencia nacional en muchos temas. Doctor, efectivamente, el tema de la ronda campesina es muy importante, y la distracción del Congreso, pues también, usted lo ha dicho, ¿no?, es muy delicado. Doctor, mi pregunta para esta ronda, ¿no?, de conversación, estaría relacionada a la omisión, en todo caso, de las funciones de los miembros de la ronda campesina, y cuando trascienden, si bien es cierto, son competentes, como usted señala y la ley lo indica, son competentes de los actos o hechos que ocurren al interior de la comunidad, ¿no? Pero cuando trasciende esto al orden público, o sea, llámese comisión de delitos que ellos no denuncian, ahí ya se quiebra en todo caso la competencia de la comunidad como dentro de la autonomía y pasaría, ¿no?, en todo caso al foro común. ¿Es así, doctor? Bueno, Algunos ejemplos que nos pueda citar, por favor. Gracias. le agradezco mucho la pregunta, estimado doctor. A ver, como hemos dicho al comienzo de esta disertación, ¿no?, la jurisdicción comunal se ejerce con autonomía, correcto, y evidentemente abarca aspectos propios de la vida comunal. Pero sin embargo, y tal cual lo establece el mensaje constitucional, esa función debe ser respetuosa de los derechos fundamentales. En ese escenario, la pregunta que muchos se hacen es qué cosa es lo que ocurre cuando en el ejercicio de una responsabilidad de tipo propiamente comunal, a la luz de la potestad jurisdiccional que le es reconocida, se transgreden determinados ámbitos que rozan, correcto, con lo que los derechos representan. Bueno, hay que reconocer un tema que es muy importante que yo no he analizado esta noche, pero que me propongo de alguna manera referirlo o mencionarlo en esta ocasión a la luz de su pregunta. La posibilidad de que a nivel comunal puedan castigarse o reprimirse ciertos comportamientos a los cuales la propia comunidad los considere delitos, no hay que obviamente descartarla. Eso puede ocurrir y de hecho ocurre. Es más, los sistemas jurídicos, y si esto lo vemos desde una perspectiva comparada, aceptan la posibilidad de que dentro del ámbito de la vida comunal se puedan castigar, reprimir con sujeción a los propios parámetros y criterios, ¿no?, de la propia jurisdicción comunal ciertos comportamientos. El problema es qué cosa es lo que ocurre cuando esos comportamientos constituyen delitos previstos y penados por la ley ordinaria. Y no solamente son delitos, sino que a su vez involucran la afectación de bienes jurídicos de relevancia, concretamente de derechos fundamentales. Ahí se plantea la primera discusión, porque hay quienes creen de que como la vida comunal es una vida muy sui generis, que está directamente conectada con las costumbres, ¿no?, con la idiosincrasia, con la historia de la propia comunidad, ¿no?, y por lo tanto puede resolverse con sujeción a parámetros propios de la vida comunal, ¿no? Algunos consideran de que eso automáticamente excluiría la posibilidad de que la jurisdicción ordinaria pueda intervenir. Esto no es necesariamente así. Si evidentemente nos encontramos con situaciones que además de ser delitos, ojo, estoy hablando en adición, ¿no?, además de ser delitos,
colisionan con derechos fundamentales, automáticamente se abren las compuertas pues, de la justicia ordinaria. Y de estos hay casos a montones. En la siguiente sesión, que la vamos a ver la siguiente semana, yo les voy a traer varios casos, pero les voy adelantando algunos. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, en el ámbito de la vida comunal se produce, qué sé yo, pues la agresión sexual a menores de edad? Muchos podrían decir, no, esto es una costumbre, la vida en comunidad. Bueno, ¿qué cosa es lo que dice la jurisdicción? Y acá, ojo, inclusive la jurisdicción del Poder Judicial. A pesar de que evidentemente puede existir una determinada manera de concebir el trato para con los menores en el ámbito de una comunidad, esa manera de concebir ese trato nunca puede llevarnos al extremo de dejarlos en desprotección e inclusive de validar comportamientos que en el ámbito de la vida ordinaria común y corriente son considerados delitos. Por lo tanto, eso no puede ser reconducido al ámbito de la justicia propiamente comunal. Tiene que ser visto por parte de la justicia ordinaria. Pero acá se produce un fenómeno de lo más curioso, ¿no? Normalmente quienes son sometidos a la justicia ordinaria inmediatamente reclaman la protección del fuero especializado en el ámbito de la justicia comunal. Y dicen, no, a mí me corresponde que me juzguen, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es, ¿la justicia comunal es una suerte de, no es cierto, de protección absoluta o absolutista de lo que representan ciertos excesos? Yo creo que no. Evidentemente la jurisdicción comunal se ha hecho ¿para qué? Para juzgar lo que es propio de la vida comunal. Y en eso bienvenido que sea. Es más, los tratados internacionales, y entre ellos el convenio 169 que establecen que efectivamente los estados pueden reconocer la posibilidad plenamente legítima de que la vida en comunidad admita la posibilidad de que ciertos comportamientos sean previstos, reprimidos o sancionados en el ámbito de la jurisdicción comunal, pero que eso no significa que el Estado renuncie a su potestad punitiva. Entonces, evidentemente, si nos encontramos con figuras punibles, pero que además involucran o arrastran la afectación de derechos fundamentales, y no a cualquier derecho, sino a derechos tan importantes como la vida, ¿no? Por ejemplo, la integridad personal, entre otros atributos, automáticamente esos aspectos sí pueden ser vistos en el ámbito de la justicia ordinaria. Y sobre esto hay y muy interesantes ejecutorias. Y también casos muy dramáticos, ¿eh? Debo decírselos con toda sinceridad, ¿no? ¿Alguna otra preguntita, alguna otra observación? Doctor Camilo, ¿quedó claro? A ver, por favor, tiene activo su audio. No, sí, conforme, doctor, sí, como es muy saludable, académico como siempre, doctor Sanz, y gracias, muchas gracias, doctor Reader, gracias, doctor Sanz, muy amable, gracias. Gracias, doctor Camilo. Doctor Francisco, usted que tiene, Carlos Francisco, ¿requiere realizar alguna pregunta o acotación? Doctor Elmer, les doy pase al audio, ambos, ya que están con cámaras activas, y si no, realizamos, bueno, tenemos algunos puntos de vista de nuestros participantes y preguntas. Nos dicen Will Machaca. Buenas noches, doctor. ¿Y qué se puede decir del ejercicio o funciones del Comité de Autodefensa? Muchas gracias. Bueno, en algún momento el Tribunal Constitucional ha incursionado en la problemática de los comités de autodefensa. Cuidado, los comités de autodefensa son otra, ¿no es cierto?, creación contemporánea, esta todavía mucho más reciente y que arranca como producto justamente del fenómeno de la violencia. Acuérdense ustedes que durante las décadas de los 80, pero sobre todo la década de los 90, ¿no? Tuvimos pues el problema de la subversión a escala nacional. Entonces, en ese escenario, ¿no? El Estado promovió la formación, ¿no? El reconocimiento en realidad de comités de autodefensa bajo la lógica de que determinados, ¿no? Grupos, ¿no? De apoyo, ¿no? A ciertos sectores sociales podían recibir directamente armas por parte del Estado. Y a este reconocimiento o a este apoyo traducido, ¿no es cierto?, en la distribución de armas, ¿no? Evidentemente se le validaba o se le reconocía. Bueno, algunos consideran de que eso no significa exactamente, ¿no es cierto?, de que se institucionalice dicha figura y que por lo tanto pueda tener las mismas atribuciones o competencias que son equivalentes o propias de las rondas campesinas, ¿correcto? Inclusive se dice que muchos de estos temas podían haber planteado problemáticas bastante riesgosas en torno a la manera como el Estado puede manejar el tema del combate a la violencia, ¿no? A nivel social. Los comités de autodefensa en ese escenario yo no los asimilaría ni a la jurisdicción comunal, evidentemente, ni tampoco a la presencia de rondas campesinas, que más bien son mecanismos de autodefensa, pero que son ejercitados, pero de una forma bastante más, vamos a decirlo así, reducida, bastante más condicionada
que lo que representa pues el uso de armamentos que sí pueden ser bastante peligrosos y en algunos casos hasta indeterminados, si es que finalmente son mal ejercitados o son mal puestos en práctica, ¿no? El Tribunal Constitucional tiene una sentencia sobre esta temática, ¿no? Que ha sido expedida en fecha no muy lejana y lo que nos ha dicho en el fondo es de que cuidado, no estamos hablando acá de figuras iguales a la de las rondas, ¿no? Entonces, sí, pues puede decirse que en ciertos sectores, ¿no? Y a fin, obviamente, de fomentar la colaboración con el Estado, puede este último, evidentemente, de alguna manera, darles soporte, darles cierta ayuda, ¿no? A las personas, a los ciudadanos organizados, pero que esto no puede ser, pues, o no puede ser visto bajo ningún concepto de una manera indeterminada, porque eso podría fomentar ciertos riesgos, sobre todo porque estamos hablando del uso de armamento, obviamente, de carácter más peligroso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor, tenemos por TikTok, nos dice, doctor, ¿qué tan diferente es sobre justicia comunal y sobre rondas campesinas? Y también si nos puede dar su apreciación desde un enfoque constitucional y aterrizando en vía jurisdiccional. Gracias, doctor. A ver, si he entendido bien la pregunta, nos piden una diferencia entre lo que es una comunidad campesina o nativa y lo que son las rondas. Para empezar, tienen orígenes históricos diferentes. De comunidades se puede hablar inclusive desde la época de la colonia, correcto. Es más, como ya les decía al inicio de mi disertación, tan real es la presencia de la vida en comunidad que ya desde constituciones antiguas como la de 1920, tal vez con un término que no era el más correcto, porque ahí se hablaba obviamente de propiedad indígena, se hablaba o se reconocía implícitamente la existencia de las comunidades, correcto. Pero esta realidad que viene desde épocas muy antiguas es muy distinta a la existencia de las rondas. Las rondas en realidad son un fenómeno que aparece a mediados de la década de los años 70 del siglo XX, correcto, y aparece como producto de qué? Del aumento, del acrecentamiento de la criminalidad, ¿no? Organizada en ciertos ámbitos del país, ¿no? Donde aparecen por primera vez, hasta donde yo tengo conocimiento, las rondas son en Cajamarca, y de ahí se expanden hacia otros lugares, ¿no? Del territorio de la República. Pero ¿cuál es el origen o el sentido de las rondas? Las rondas nacieron, ¿no? Con la finalidad de brindar apoyo en materia de seguridad, principalmente, aunque no exclusivamente, a las comunidades, ¿correcto? Es decir, los ciudadanos se organizaban, ¿correcto?, para brindar una suerte de protección a quienes eran desprotegidos, normalmente sea por indiferencia del Estado o porque el Estado simplemente no llegaba, ¿correcto?, a la vida comunitaria. Y por lo tanto, como el Estado no brindaba una protección idónea frente al acrecentamiento, frente a la presencia más notoria de la criminalidad, el papel, el rol, la responsabilidad de las rondas fue adquiriendo mayor notoriedad. Pero tienen orígenes diferentes, y tan orígenes diferentes que hay comunidades, ¿correcto? Hay comunidades, sean campesinas o nativas, donde dentro de su propia organización existen rondas. Y hay casos, una gran cantidad de los mismos, donde existen rondas y no necesariamente las mismas forman parte de una comunidad, es decir, las rondas se sienten de manera totalmente autónoma. Es más, inclusive un fenómeno mucho más contemporáneo es el de las rondas urbanas, de las que se habla en ciertas partes de nuestro territorio nacional. Es decir, han crecido o se han desarrollado por ámbitos separados. Ahora bien, esa existencia separada no significa que no existan ciertos vasos comunicantes, que no existan ciertos vínculos. Tal vez esa es la razón por la cual el constituyente en 1993 lo que dijo es, mira, vamos a crear vamos a reconocer una jurisdicción especial, ¿correcto?, en favor de la vida comunal. Pero esa jurisdicción especializada, ¿no?, propia de la vida comunal, ¿no?, la va a administrar o va a ser reconocida en cabeza principalmente de las autoridades. ¿Qué autoridades? Obviamente los que encabezan las respectivas comunidades campesinas o nativas. Las comunidades campesinas o nativas, sin que el Estado intervenga, tienen su propia manera de organizarse, tienen sus propias autoridades. Bueno, son esas autoridades directamente, ¿no?, o a través de quienes ellas designan, las que se encargarán de administrar la denominada justicia comunal. Pero la misma Constitución, ¿qué cosa es lo que ha dicho? Ha agregado el matiz siguiente: colaborarán, es decir, cooperarán, contribuirán con esas autoridades. ¿Quiénes?
quienes pertenecen a las rondas, con lo cual evidentemente ha buscado un vaso comunicante. Pero el debate, ¿dónde se ha suscitado? Se ha suscitado cuando algunos han interpretado que ese proceso de colaboración, de coordinación o de cooperación se traduce en que las rondas también van a administrar justicia, al igual que las autoridades que encabezan o representan a una determinada comunidad. Hay quienes piensan de que pueden ambos ámbitos, ¿no?, ejercitar la jurisdicción comunal. Por eso es de que ustedes habrán escuchado que hay algunos términos muy, ¿no?, difundidos, ¿no? Justicia ronderil, por ejemplo, o justicia atribuida a las rondas. Pero esa es una manera de interpretar las cosas. Hay quienes piensan de que una cosa es administrar la justicia, que de hecho es algo muy importante y ya hemos hablado de su trascendencia, y otra cosa distinta es colaborar. Y por lo tanto de lo que se trata es establecer relaciones de coordinación o de cooperación entre lo que hacen las rondas y lo que hacen las autoridades que propiamente administran la jurisdicción de carácter comunal. Ese es el debate, esa es la discusión. Y hay posiciones encontradas. Ya saben ustedes que una cosa es lo que postula el Poder Judicial, otra cosa es lo que postula, obviamente, el Tribunal Constitucional. Y también hay doctrina que disputa o que discute sobre este tema, porque entiende que una cosa es el mensaje constitucional y otra cosa es la deontología, lo que buscamos en el fondo que debería suceder o debería ocurrir. Hay quienes postulan bajo esa tesis o bajo esa perspectiva que evidentemente, atendiendo a lo que es la realidad de la vida comunal y al proceso de colaboración que dentro de la misma, ¿no?, tienen las comunidades, deberíamos reconocer también la jurisdicción en cabeza de las rondas. Pero bueno, son posiciones doctrinarias, ya saben ustedes cómo es que finalmente ha acogido estas perspectivas distintas o variopintas, evidentemente, la justicia ordinaria. Y evidentemente por eso existen estas sentencias que se les ha de alguna manera glosado en esta ocasión. Muchas gracias, doctor. En estos momentos, Virginia requiere realizar alguna pregunta. Si no levantas tu manito, igual también, estimado Rafael Mesa, ¿sí? Voy a leer alguna pregunta sobre Abril Rodríguez. Buenas noches, muy interesante la disertación. Mi pregunta sería, ¿es jurídicamente posible hablar de una responsabilidad individual de los legisladores por el incumplimiento de un mandato constitucional expreso, o este tipo de omisión queda diluida en una responsabilidad institucional? Entonces, una comisión legislativa de esa naturaleza es imprescriptible mientras subsista el incumplimiento, o podría operar algún tipo de prescripción pese a tratarse de un mandato constitucional no desarrollado. Gracias. Ya, muy interesante la pregunta. A ver, lo primero, voy a empezar por lo último. Lo primero, hay que descartar de que un mandato de la Constitución pueda prescribir. No, no prescriben. El mandato está. Y mientras el mandato ha sido reconocido y al mismo tiempo, ¿no?, hemos llegado a la conclusión de que no ha sido cumplido, evidentemente no queda otra que reconocer de que eso es, ¿no?, un fenómeno de inconstitucionalidad, por no hacer aquello que la Constitución manda, por no hacer aquello que la Constitución impone. Ahora bien, los niveles de responsabilidad, eso ya depende de cada ordenamiento jurídico, ¿no? En el ámbito comparado, hay una fuerte tendencia a crear mecanismos de responsabilidad en el ámbito constitucional, en aquellos supuestos en los cuales obviamente se detecta de que un poder público, como el Congreso, no ha cumplido con su responsabilidad, ¿no? En Alemania, por ejemplo, que es donde surgió la famosa teoría de la inconstitucionalidad por omisión, hace muchos años que se tiene interiorizada la idea de que la responsabilidad es plenamente constitucional por parte de un poder público, cuando evidentemente este no cumple con sus tareas, cuando este no cumple con sus obligaciones. Y frente a ese incumplimiento, no solo cabe la intermediación de la justicia o la participación de la justicia constitucional, sino que hay notorias responsabilidades o consecuencias. Hay un caso que yo siempre cito en diversos escenarios, en diversos ámbitos académicos, que es bastante ejemplificador sobre el particular, ¿no? En la Constitución alemana del año 1949 tenía una norma bastante interesante que había previsto, y se lo cito porque lo tengo el caso muy en cuenta siempre, había establecido de una manera contundente, y en el año 49, de que para los hijos nacidos fuera del matrimonio, la legislación, es decir, el poder legislativo alemán, crearía las mismas condiciones de igualación que para los hijos nacidos fuera del matrimonio, perdón, dentro del matrimonio. Es decir, lo que quería el constituyente alemán era lo siguiente, que cuando hablemos
de la situación de los hijos que nacían fuera de una relación conyugal, esa situación debería merecer una respuesta jurídica igual a la que el sistema jurídico brindaba a los hijos nacidos dentro de una relación conyugal. ¿Y por qué? Por una razón muy simple, porque no se puede distinguir a los hijos por razones de origen. No tiene la culpa un niño o una niña de haber nacido fuera de una relación conyugal, ¿correcto? Respecto de aquellos niños o niñas que sí nacieron dentro de una relación conyugal. Pero ¿qué ocurría? De que el legislador no otorgaba una respuesta satisfactoria para este tipo de situaciones. Y como no la otorgaba, ¿qué hizo el constituyente alemán? El mismo constituyente tomó el toro por las astas y le dijo al Congreso alemán: a través de la Constitución te voy a crear la siguiente obligación. Tienes que crear un tratamiento igualitario para los hijos que nacieron fuera de una relación conyugal respecto del que sí reciben los hijos que nacieron dentro de una relación conyugal. ¿Y cuándo lo dijo? Lo dijo a fines de la década de los 40, en 1949. ¿Qué ocurrió con el paso del tiempo? No ocurrió absolutamente nada. El Parlamento alemán se hizo de la vista gorda frente a ese mandato que le había impuesto el poder constituyente y no regulaba absolutamente nada. Y frente a esa no regulación, la situación era dramática en el Poder Judicial alemán. Digo dramática, ¿por qué? Porque en cada oportunidad en que un niño o una niña, a través de su representante, reclamaba igualdad de trato, correcto, respecto a aquellos niños que sí habían nacido dentro de un matrimonio, el Poder Judicial alemán que respondía: sí, pues, deberían tener igualdad de trato, pero el problema es de que esta igualdad ha tenido que crearse legislativamente. ¿Y quién la ha tenido que crear? El Poder Legislativo. Pero como el Legislativo no ha hecho absolutamente nada, no podemos hacer nosotros como Poder Judicial absolutamente nada, porque no somos creadores de derecho. Esa era la respuesta. Y esa fue la respuesta que se dio por años. Hasta que un buen día una ciudadana alemana decidió llevar este caso ante el Tribunal Constitucional alemán. Y el Tribunal Constitucional alemán, que conoció este caso a fines de la década de los 60, es decir, en el año 69, comienzo del 70, fíjense ustedes cuántos años después de haber entrado en vigor la Carta de 1949, decidió tomar el toro por las astas y otorgó una respuesta a esta controversia. ¿Qué dijo el Tribunal alemán a principios de los años 70? Es inaceptable que un Estado democrático de derecho, una parte de la Constitución valga y otra parte no valga. Es decir, que una parte sea eficaz y otra parte no sea eficaz. Que solamente sea eficaz la parte operativa, porque cuenta con un desarrollo, y que en cambio no sea eficaz la parte programática, simplemente porque no ha tenido desarrollo por parte del órgano legislativo. Esto es inaceptable, porque una Constitución no solamente es vulnerada cuando se hace aquello que la Constitución prohíbe. Una Constitución también es vulnerada cuando no se hace aquello que la Constitución manda. Y si la Constitución le manda a los poderes públicos, en particular le manda al Parlamento, crear, ¿no?, un determinado mandato como una fórmula imperativa nacido de la voluntad del propio poder constituyente, es inaceptable que se refugie en su propia discrecionalidad, en su propia capacidad de supuesta soberanía para decir: yo veré cuándo lo hago. Ya han pasado más de 2 décadas y el Parlamento alemán no ha hecho absolutamente nada. Pues bien, nos cansamos de esperar, dijo el tribunal alemán. Si a partir de la presente legislatura, del término de la presente legislatura, el Parlamento alemán no hace, ¿no?, todas las tareas y responsabilidades que le ordenó el poder constituyente, y en particular no hace aquello por lo cual se ha demandado, es decir, crear una legislación de igualación entre hijos nacidos fuera o dentro de una relación matrimonial, el Poder Judicial llenará directamente el vacío. ¿Y cómo lo llenará? Si el Congreso no cumple, si el Congreso alemán no cumple con sus tareas o responsabilidades, lo que deberá hacer el Poder Judicial es directamente administrar justicia, directamente aplicar la Constitución, y por lo tanto, al aplicar directamente la Constitución, ningún hijo podrá ser discriminado por razones de origen a partir de la fecha de esta sentencia. ¿Qué cosa es lo que hizo frente a esa sentencia el Parlamento alemán? El Parlamento alemán hizo de inmediato todas las reformas legales que no había hecho en más de 20 años, porque antes alguien tenía que, evidentemente, recordarle sus responsabilidades. Y ojo que cuando la Corte Constitucional Alemana, el Tribunal Constitucional Alemán, le dijo al Parlamento: no has hecho las cosas que deberías haber hecho hace más de 20 años, el Parlamento no se refugió en su supuesta soberanía. Lo que hizo es: efectivamente, no he cumplido, voy a cumplir, y voy a cumplir de inmediato, porque yo soy consciente que si no cumplo de inmediato, quien me va a sacar inmediatamente
La vuelta va a ser el Poder Judicial, porque el Poder Judicial va a aplicar caso por caso la Constitución ante la inercia, ante la omisión inconstitucional en la que yo evidentemente he incurrido. Esa fórmula de inconstitucionalidad por omisión que creó la jurisprudencia alemana posteriormente fue importada por otros países, por la legislación portuguesa, por la legislación brasilera, y lo tienen diversos modelos constitucionales. En el Perú desde hace muchos años, nuestra jurisprudencia peruana, a través de posiciones o sentencias del Tribunal Constitucional, ha reconocido que la posibilidad de la inconstitucionalidad por omisión sí existe y sí se puede dar. Eso origina una responsabilidad en cabeza de aquel poder público que evidentemente se ha negado a asumir sus tareas, sus responsabilidades o lo que Germán Vidal Campos denominaba sus obligaciones constitucionales. Entonces la responsabilidad puede ser de diverso tipo. Yo les hablo de la responsabilidad constitucional porque es la que evidentemente más impacto ha tenido en el ámbito o en el mundo de la jurisprudencia constitucional. De que puede haber una responsabilidad civil de repente si la legislación la prevé, pero en el caso peruano eso no está previsto. La responsabilidad es básicamente de tipo constitucional. Eso es lo que le podría comentar. Muchas gracias, doctor. Tenemos a Rafael Mesa. Nos comenta, doctor, buenas noches. ¿Qué opina de los gobiernos territoriales autónomos de las naciones de pueblos indígenas amazónicos que resuelven conflictos frente a la amenaza de las economías ilegales y defensa de los defensores indígenas? Gracias. A ver, si hablamos de territorios autónomos, ¿no? Reconocidos o afianzados sobre la propia vida comunitaria, ¿no? En determinados territorios de la República está claro que les es aplicable el mismo mensaje que establece la Constitución. Si de jurisdicción, ¿no?, comunal se trata, evidentemente los parámetros de desenvolvimiento son exactamente los mismos de los que hemos hablado, tanto a la luz del mensaje establecido en el artículo 149 de la Constitución. Lo que sí queda claro es que si la vida de una comunidad en determinados ámbitos del territorio es perturbada, ¿no?, es trastocada o es alterada por algún tipo de medida gubernamental o de medida estatal, evidentemente siempre existe como opción la posibilidad de reivindicar el derecho a la consulta previa. El derecho a la consulta previa, ¿qué permite? Permite que precisamente no se vean afectados los territorios, ¿no?, o ámbitos de vida comunal en aquellos escenarios o espacios en los cuales el Estado está interviniendo directa o indirectamente con un claro desmedro o con una clara afectación de lo que es la propia vida en comunidad. Pero el hecho de que exista un derecho a la consulta previa, cuidado, no significa tampoco de que haya desvinculación, porque en principio el territorio de la República es uno solo, y aunque en determinados espacios se reconoce la vida comunitaria y se garantiza la misma, hay una serie de ámbitos en los cuales la propia jurisprudencia se ha mostrado muy preocupada acerca de la vida comunitaria, ¿no?, y de los evidentemente trastoques que puedan presentarse en ese mismo tipo de escenario como producto de la intervención de diversas autoridades o de diversos ámbitos estatales o paraestatales. Es obvio de que no significa eso desvinculación de los mandatos constitucionales. Una cosa es, reitero, el ejercicio de un derecho fundamental que puede reivindicarse o puede reclamarse plenamente, y otra cosa totalmente distinta es la desvinculación del sistema de jurisdicción comunal a la manera como la Constitución lo ha establecido. Entonces mi percepción o mi opinión es esta, ¿no? Ningún espacio se desvincula de los mandatos constitucionales, pero tampoco el mensaje constitucional significa desprotección, ¿no?, o carencia de garantías para aquellos ámbitos humanos donde evidentemente la idiosincrasia, donde evidentemente la vida comunitaria tiene sus propias peculiaridades o tiene sus propias garantías, ¿no? El territorio comunal también merece reconocimiento, y no solamente reconocimiento, sino que merece protección. Y en cualquier caso de lo que se trata es de establecer vasos comunicantes para que evidentemente el Estado no genere, ¿no?, ni desprotección, ni mucho menos desconocimiento o una abierta transgresión de ese tipo de vida comunitaria. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta también por TikTok, bueno, es un comentario y también pregunta, doctor, ¿por qué se sigue hablando sobre pueblos indígenas si ya en esta actualidad ya no se ve así, sino pueblos originarios? Gracias, doctor. Bueno, ahí hay un debate, ¿no?
Efectivamente, hoy en día hablar pues de pueblos indígenas para algunos puede sonar un poco deprecatorio, pero cosa curiosa, se han planteado debates alrededor del uso de esos términos, ¿no? Hoy justamente en la mañana, y les invito a los interesados, había una audiencia en el Tribunal Constitucional donde se estaba debatiendo ese tema, si el uso del término pueblo indígena, ¿no? Y no pueblo originario es propio, ¿no es cierto?, de nuestro modelo constitucional actual. Los invito a que ustedes revisen ese debate que se ha producido hoy día en el Tribunal Constitucional vía audiencia pública. Ahora, claro, hablar de pueblos indígenas desde una perspectiva literal podría entenderse pues como algo que ya no es propio, ¿no?, de las actuales tendencias en materia de derecho, ¿no? Pero evidentemente si para efectos jurídicos, ¿no? Esa terminología puede garantizar ciertas fórmulas de protección, bueno, habría que ver cómo se desarrolla cada uno de esos mecanismos o cada uno de esos institutos. Yo creo de que sí debería hablarse de pueblos originarios, porque eso es más bien más propio de lo que representa, ¿no es cierto?, la evolución histórica de este tipo de agrupaciones humanas. O sea, no creo de que necesariamente tengamos que hablar exclusivamente de lo indígena, ¿no? Lo indígena hace mucha referencia a la vida en la sierra. Evidentemente, si hablamos, ¿no es cierto?, de pueblos originarios, estamos siendo mucho más omnicomprensivos y estamos hablando de realidades que se presentan en diversos espacios del territorio de la República. Me inclinaría porque un término debería sustituir al otro, pero en todo caso reconozco que hay una polémica todavía no cerrada respecto del tema, ¿no? Muy bien, gracias, doctor. Víctor, tienes que tener activo tu cámara, si no, no puedo dar pase al audio. Y ya casi por ir cerrando, doctor, nuevamente muchas gracias por su brillante disertación. Tenemos a Víctor que nos escribe, pero creo que puede activar su cámara para darle pase al audio. Sí, mejor activa tu audio, estimado Víctor, por favor. Gracias, muy buenas noches. ¿Puedes activar tu audio? Tu audio. Al igual que activaste así tu cámara al costado, encontrarás. Bienvenido. Ahora sí, mucho mejor. Gracias. Muchas gracias, doctor Reader. Para hacerle puntualmente una pregunta al doctor, brillante exposición. La siguiente consulta. Al interior del país, en cada centro poblado, anexo, comunidad, existen los jueces de paz, que son elegidos eh, por dichas comunidades, ¿no? A través de votación popular. Y una vez que se elige estas autoridades, se pone conocimiento pues a las respectivas cortes superiores de justicia, y ellos mediante una resolución la designan para que puedan administrar, en realidad resolver diversos asuntos en dichas comunidades, básicamente mediante la conciliación. Entonces, pero también paralelamente en dichas comunidades existen las autoridades comunales, como son los presidentes comunales, el alcalde comunal. Algunos anexos o centros poblados incluso pues tienen, como dice el doctor, ¿no es cierto?, las rondas campesinas. Y la pregunta sería, la labor que realizan los jueces de paz, ¿se puede considerar todavía como una forma de administrar justicia comunal, o ya se puede considerar como que ellos administran una justicia ordinaria? Quisiera esa pregunta, doctor. Sí, bueno, esa es una muy interesante pregunta. En principio esto debería justamente establecer una norma de desarrollo, pero bueno, vamos a tratar de verlo desde la perspectiva de cómo lo interpretan algunas comunidades, ¿no? Entiendo yo que en la medida en que los jueces, de alguna manera, ¿no?, son propuestos por parte de las propias comunidades, ¿no? Y a pesar de su fisonomía, ¿no?, judicialista, y a pesar de que obviamente es el Poder Judicial quien les da el visto bueno desde la perspectiva formal, ¿no? Entiendo yo de que la norma constitucional puede dar pie para interpretar de que las autoridades de las comunidades o directamente administran la justicia comunal o directamente ellos, correcto, delegan en cabeza de determinadas autoridades la administración de ese tipo de solución de conflictos, por lo menos a nivel conciliatorio, correcto. Por supuesto que el mensaje central de la Constitución es el de que las autoridades, así con ese nombre, ese es el membrete que se utiliza, de las comunidades, son las que directamente administran la justicia comunal. Pero digámoslo de verdad, si las mismas autoridades de la justicia, de la vida comunal,
de una comunidad campesina o de una comunidad nativa entienden, ¿no?, de que determinados aspectos o determinadas controversias, por decirlo de alguna manera, ¿no?, deben ser resueltas a través de los juzgados de paz o en cabeza de los juzgados de paz o ante los juzgados de paz, no creo que haya mayor discusión sobre el particular, porque quienes estarían aceptando serían las propias comunidades. ¿Se dan cuenta? Si yo como miembro de una comunidad digo, bueno, yo no quiero ejercer esta atribución, que la ejerza directamente una comunidad, perdón, una autoridad que sí conozca de temas jurídicos, eso no tendría por qué entenderse como inválido, sino como parte de un modelo que a su vez arranca de la propia voluntad, de la propia decisión de la vida comunitaria. Pero entiendo yo de que este tema debería regularlo de una manera, vamos a decirlo así, sistemática, una norma que precisamente debería darse como marco de coordinación entre lo que haga la jurisdicción ordinaria y lo que haga la jurisdicción comunal. Pero como nuevamente he de volver a decirlo, si no hay voluntad política, si el Poder Legislativo no quiere crear una ley reguladora sobre ese tema, buena parte de las decisiones de lo que pueda asumir o no la justicia de paz queda como en cierto limbo. Porque la justicia de paz existe y nadie la puede negar, pero la pregunta es qué tanta legitimidad puede tener. Yo conozco de casos reales en los cuales hay una suerte de vaso comunicante de contacto, de vínculo permanente entre la justicia de paz y ciertas comunidades. Pero hay otros escenarios o espacios donde hay una suerte de divorcio, ¿no?, entre la vida comunitaria y la justicia de paz. Hay hasta cierta desconfianza. Pero es producto de qué? De que no hay pues un consenso a partir de lo que la propia, de lo que una propia de lo que una norma jurídica puede establecer. Mientras esto no se dé, pues el reto va a estar ahí pendiente, ¿no? Yo creo que deberían existir esas relaciones de armonización y de colaboración, deberían existir protocolos, pero mientras eso no se dé, pues buena parte de lo que suceda en la práctica, en la vida real, evidentemente va a depender mucho de la forma como se organice cada comunidad y cómo vaya aceptando el papel, el rol o la intervención de un juzgado de paz, ¿no?, o de una justicia a nivel de paz, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias y a cada uno de nuestros participantes que están en sala de clase. Doctor, este ya va por parte de nuestra institución. Esta sesión es parte de nuestro diplomado en Derechos Humanos y justo aquí viene muy importante sobre interculturalidad de los pueblos indígenas, pero aquí es lo que nosotros buscamos, nuestro enfoque, en el marco del derecho constitucional. Son 16 clases, aún estamos con clases en vivo, con muy buenos docentes como usted, doctor. Doctor, ¿por qué es recomendable llevar un diplomado así? Muchas gracias, ya que casi nadie toca estos temas, es un poquito lejano que dicten, y más en una institución pública. En una institución privada sí es un poquito también complicado porque hay sesgos, y por ello, doctor, quisiera por favor su comentario. Gracias. Bueno, yo diría que es no solamente recomendable, sino que es vital de que nos formemos, que nos capacitemos en temas sobre los cuales no siempre se conoce de manera, vamos a decirlo así, detallada, ¿no? La manera o la forma como se forma un sistema jurisdiccional de estas características, de estas peculiaridades, ¿no? Y a nivel jurisprudencial ya sabemos y lo hemos evidenciado acá, existen disputas, existen discusiones. A nivel doctrinario eso se ve reflejado, ¿no?, en las diversas posiciones existentes por parte de diversos autores. Entonces yo diría que lo primero que tenemos que hacer es empaparnos bien de un modelo tan importante como el que ha sido creado a partir de la Constitución del año 93 y por supuesto, ¿no?, informarnos bien de cómo es que la jurisprudencia y cómo es que el derecho ha ido evidentemente afrontando este tipo de problemáticas para obviamente saber de qué manera es que las encaramos, porque casos de este tipo llegan y llegan en buena cantidad a conocimiento tanto del Poder Judicial como del propio Tribunal Constitucional. Es cosa curiosa, ¿no? En los años 2000, 2001 estos temas no llegaban, por lo menos en el caso del Tribunal Constitucional, a su conocimiento. Pero hemos visto una tendencia a que en los últimos años cada vez estos casos se vuelven más frecuentes, sea porque se plantean directamente como eje de controversia, o sea indirectamente, cuando por ejemplo una decisión de la justicia ordinaria que aborda a su vez este tema es resuelto de una manera que no es satisfactoria para la vida comunal, y entonces se recurre a quién, al Tribunal Constitucional en su condición de órgano de control de la Constitución. En cualquier caso, el tribunal termina zanjando de una manera, ¿no es cierto?, frontal este tipo de controversias. Por supuesto, no siempre todos sus fallos
¿no? Suelen ser todos los satisfactorios, ¿no? Del caso, pero en todo caso ya representan obviamente una visión, que es la que está asumiendo obviamente nuestro supremo intérprete de la Constitución. Desde luego se aspira a que muchas de las sentencias, muchas de las ejecutorias que expide el Tribunal Constitucional se vayan depurando o autocorrigiendo con el paso del tiempo. Puede ser que de repente una postura que el tribunal hoy en día tiene evolucione con el paso, ¿no? De nuevos plenos que tenga nuestro supremo intérprete de la Constitución, pero eso lo veremos recién, ¿no es cierto?, al cabo, ¿no?, de algún tiempo. Por ahora, yo creo que sigue siendo una clarinada y un sano consejo el adentrarnos en esta problemática y sobre todo empaparnos o informarnos bien, porque definitivamente sobre este tema tenemos todavía mucho por trabajar.